Bienvenidos a Historias Reales. Cada relato es un mundo lleno de emociones y sorpresas. Hoy compartimos una historia que comenzó con un simple acuerdo y terminó con un giro inesperado. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Cómo te sientes hoy y qué hora es donde estás? Ya sea desde la fría Siberia, el soleado Tashkent o una ciudad lejana, nos encanta saber cómo nuestras historias llegan hasta ti. Déjanos tu comentario y prepárate. La historia está a punto de comenzar. Disfruta. Aquel día, en el entierro de la tía Zinaida, sorprendí a mi marido con su amante. Lloré sin consuelo durante todo el trayecto hasta el pueblo. Pero el verdadero horror comenzó cuando, en la vieja casa, encontré un diario con anotaciones sobre el oro negro escondido bajo el terreno. Desde entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla. Cada noche recibía amenazas de bandas locales. Y lo peor aún estaba por llegar. Svetka, ¿acaso entiendes que esta casa es lo único que nos queda? La voz de mi hermano cortó el silencio del cementerio como una bofetada. Svetlana se mantenía inmóvil, aferrada con fuerza a su bolso negro, mirando el montículo de tierra fresca bajo el cual descansaba ahora la tía Zinaida. El viento de marzo agitaba las cintas de los ramos fúnebres como si intentara borrar los últimos rastros de la despedida reciente. ¿Podrías, al menos hoy, evitar esto, Oleg? Su voz sonó lejana, extraña incluso para ella misma. Solo te recuerdo la realidad, replicó él, ajustando su abrigo de diseño mientras miraba su reloj. Mañana a las 11:00 con el notario. No llegues tarde. Svetlana asintió sin levantar la vista. Su hermano se alejó rumbo a la salida del cementerio, donde lo esperaba su auto importado reluciente. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, ella cayó de rodillas frente a la tumba. «Perdóname, tía Zina», susurró, rozando la tierra húmeda con los dedos. «Sé que no habrías aprobado sus palabras. Gracias por todo». Los recuerdos desfilaron por su mente como escenas de una película. La tía enseñándole a hornear pasteles cuando tenía 12 años, acomodándole las trenzas antes de ir a la escuela, colocándole compresas en la frente cuando enfermaba. Aquella mujer, que no era su madre, había llegado a ser la persona más importante de su vida. La oficina del notario olía a polvo y a papeles oficiales. Víctor, el esposo de Svetlana, tamborileaba los dedos en el reposabrazos del sillón con impaciencia. Su presencia allí era inesperada. Por lo general, evitaba involucrarse en asuntos de mujeres. Zinaida Semyonovna Morozova redactó su testamento hace 6 meses. Anunció la notaria, una mujer enjuta con los ojos cansados, mientras desplegaba los documentos sobre el escritorio. El documento ha sido debidamente certificado y no existen objeciones al procedimiento. Oleg se inclinó hacia adelante sin disimular su impaciencia. Sus ojos brillaban con el mismo entusiasmo depredador de un cazador frente a su presa. Svetlana, en cambio, se mantenía erguida, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Tal como le había enseñado su tía Svetochka, mantén la espalda recta, la dignidad no se compra. Según la voluntad de la difunta. La notaria se colocó las gafas y comenzó a leer. El apartamento ubicado en la ciudad de Tula, calle Pushkinskaya número 15, departamento 42, así como todos los ahorros por un monto de 493,000 rublos, pasan a ser propiedad de Morozov Oleg Pavlovich. Oleg se recostó satisfecho en la silla, con una sonrisa triunfante. Víctor se irguió de golpe. Su nuez de Adán se movió bruscamente, como si hubiera tragado algo amargo. La casa ubicada en la aldea de Beryosovka, en la región de Tula, calle Sadovaya número 12, junto con un terreno de 50 sotkas, pasa a ser propiedad de Grachova Svetlana Pavlovna. Svetlana parpadeó. La vieja casa del pueblo, aquella a la que iban todos los veranos de niños. ¿Por qué? La tía sabía que ella y Víctor contaban con otra cosa, que tenían otras expectativas. Él palideció. Luego se sonrojó como si 2 emociones contrarias lucharan dentro de él. ¿Eso es todo?, preguntó con voz forzada. El testamento es definitivo y no admite apelación, salvo que existan fundamentos jurídicos de peso, respondió la notaria, clavando en él una mirada fría por encima de sus gafas. Ya en la calle, Oleg le dio unas palmadas a Svetlana en el hombro con un falso tono de consuelo. Bueno, hermanita, parece que la tía no te quería tanto.
dijo, mostrando su anillo dorado mientras se arreglaba el puño de la camisa. A mí me dejó un departamento en el centro. A ti, una cabaña de cuento. Svetlana no respondió. Sentía como el hielo le invadía el pecho. Había cuidado a la tía durante 2 años. 2 años corriendo entre el trabajo y el hospital, cambiando sábanas, preparando caldos, leyéndole libros en voz alta cuando ya no podía ver las letras. Y Oleg aparecía una vez cada 6 meses en alguna celebración o cuando necesitaba dinero para su próxima inversión infalible. «Felicidades, hermanito», murmuró ella con dificultad. «Obtuviste lo que querías». Oleg entrecerró los ojos como si tratara de descifrar si sus palabras escondían algún veneno, pero enseguida se encogió de hombros y se dirigió hacia su coche. «Cuídate, hermanita. Si necesitas algo, ya sabes». Víctor caminaba junto a Svetlana en dirección a la parada del autobús, con la mirada clavada al frente. Mantenía la mandíbula tan apretada que los músculos le palpitaban bajo las mejillas. «Vitia», susurró ella. «Ahora no», cortó él, tajante. Ya en casa, la tormenta estalló. Víctor arrojó las llaves sobre la cómoda con tal fuerza que el vidrio del portarretrato se astilló. «Tu tía se burló de nosotros», dijo, arrancándose la corbata como si le quemara la piel. «Una ruina en medio de la nada para ti, y al otro un departamento y medio millón». Fue él, seguro la convenció. Svetlana se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo algo se revolvía en su interior. Presagio de la tormenta emocional que se avecinaba. «Vitia, cálmate. Quizás hubo algo que no supimos. Yo sí lo sé. Sé que eres una blanda. Por eso te dejó ese maldito caserón». Víctor se inclinó sobre ella, escupiendo las palabras como dagas. «Estuve a su lado 2 años, cuidándola día y noche», replicó Svetlana, alzando los ojos llenos de lágrimas. «¿Y Oleg? ¿Dónde estaba él?» Víctor recorría la sala como una fiera enjaulada. «¿Y eso de qué nos sirve? Contábamos con ese departamento. Ya había hablado con Sashka sobre el coche. Pensaba que venderíamos el piso de la vieja. Compraríamos uno nuevo y con lo que sobrara, un auto. Y ella aún vivía cuando hiciste tus cuentas». La voz de Svetlana tembló, luchando contra la náusea que le subía por la garganta. «No te hagas la santa ahora», gruñó Víctor, girándose hacia ella. «Tú misma decías que ese apartamento era nuestra oportunidad de salir de este agujero». Con un gesto brusco señaló su modesto piso de 2 habitaciones en la periferia de Tula. Svetlana negó con la cabeza. Sí, había tenido la esperanza de que su tía les dejara el apartamento, pero no por ambición, sino porque creía que a la tía le habría gustado que vivieran mejor. O al menos eso quería creer. «Ya encontraremos una solución», dijo ella intentando sonar conciliadora. «Podemos vender esa casa del pueblo». «¿Y a quién le interesa?», rió Víctor con amargura. «¿Has visto esa tal Beriosovka? Un pueblo moribundo lleno de ancianos y ni siquiera muchos. Tal vez el terrenos», empezó Svetlana. «Basta», vociferó Víctor golpeando la mesa con el puño. «Siempre igual, en vez de actuar te sientas a murmurar tus tal vez. Yo no pienso mantener a una fracasada». Svetlana se quedó helada mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?». «Lo que oíste». Víctor se dio la vuelta y fue hacia la ventana. «Vete a ese agujero de pueblo, ya que tu adorada tía decidió así». «Víctor». Su voz se quebró. «Somos una familia». Él se volvió y la expresión de su rostro la hizo retroceder. Nunca antes había visto en sus ojos tanta rabia, tanto desprecio. «Familia», escupió. «Me casé contigo porque pensé que eras de buena familia, que tu tía nos ayudaría a salir adelante. Y ahora te deja esa choza». Svetlana sintió que algo se resquebrajaba dentro de ella, como el hielo fino bajo el primer sol de primavera. Años de matrimonio se derrumbaron dejando al descubierto una verdad monstruosa que se había negado a ver. «¿Te casaste conmigo? ¿Por mi tía?». Cada palabra le pesaba como una losa. «¿Y tú qué creías?», respondió Víctor con frialdad. La miraba con un desprecio apenas disimulado. Hasta su propia tía había comprendido perfectamente cuánto valía. Svetlana se levantó lentamente del sofá. El dolor dentro de ella comenzaba a dar paso al entumecimiento. Esa sensación gélida que aparece cuando ya no queda nada que perder. «Voy a recoger mis cosas», dijo en voz baja. «Hazlo», respondió Víctor sin mirarla, girándose nuevamente hacia la ventana. «Y que te vaya bien».
mientras metía su ropa en una vieja maleta. Svetlana pensaba en la tía Zinaida, en sus manos cansadas y curtidas por los años, en las arrugas en los bordes de sus ojos, en su voz siempre firme cuando le decía, Svetochka, recuerda, a veces es necesario perder algo para encontrar lo verdaderamente importante. Quizá ese era, en realidad, el significado de la herencia. No el viejo caserón, sino lo que representaba. Al cerrar la puerta del apartamento, no se dio la vuelta. El futuro era una incógnita, pero de forma extraña. El miedo ya no estaba ahí. El autobús de línea Tula-Beriosovka avanzaba devorando kilómetros de asfalto agrietado, brincando sobre cada bache como un caballo rebelde. Svetlana apoyó la frente en el frío cristal. Dentro de ella habitaba un vacío denso. Ese tipo de vacío que nace cuando el mundo que conoces se derrumba de golpe. 8 años de matrimonio se convirtieron en cenizas en una sola noche, dejando como único testigo una vieja maleta y un billete hacia un pueblo perdido. El interior del autobús olía a gasolina, a perfume barato y a algo indefinidamente soviético. Tal vez la tapicería desgastada de los asientos, tal vez las cortinas ajadas de las ventanas. A su lado dormitaba una mujer corpulenta con un pañuelo floreado, abrazando con fuerza una bolsa voluminosa. Al otro lado del pasillo, un hombre en una chaqueta de cuero gastada cabeceaba al ritmo del vehículo. Su mentón sin afeitar se movía suavemente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Svetlana observaba el paisaje tras la ventana, campos grises, pequeños bosques, aldeas esparcidas. Todo era como en su infancia, cuando sus padres la llevaban con su hermano a pasar los veranos con la tía. Después de la muerte de sus padres, ese mismo camino se convirtió para una Svetlana de 12 años en la ruta hacia una nueva vida. Ahora, a los 36, la historia se repetía con una inquietante exactitud. Los pensamientos fluían con lentitud, como miel en primavera, entremezclándose con los recuerdos. La tía Zinaida, enseñándole a cerrar bien los bordes de los pelmeni, aprieta bien, Svetochka, para que no se le escape el alma. Las dos recolectando hierbas en el borde del bosque. Mira, hija, este es el hipérico, cura 99 males. No lo olvides. Y aquella vez que la sorprendió junto a la estufa, pasando entre los dedos unas fotos antiguas, con los ojos brillando suavemente a la luz del fuego. Beriosovka, última parada, anunció el conductor. Sacándola de su ensueño, Svetlana levantó la maleta con esfuerzo. Por un instante sintió vergüenza por su aspecto miserable, gastada, con el cuero sintético despegado. Aún era de su madre. Pero la vergüenza se desvaneció enseguida, sustituida por una sonrisa amarga. ¿Qué importaba eso ahora? ¿Quién iba a notarlo aquí? Al bajar del autobús se quedó inmóvil, abrumada por el silencio. Después del bullicio de la ciudad, aquella quietud rural era casi tangible. A lo lejos ladraba un perro, y las contraventanas chirriaban bajo el viento. Beriosovka la recibió con un día grisáceo de abril. Las ramas desnudas de los árboles, ennegrecidas por la nieve derretida, los pequeños jardines anegados de barro, el suelo pegajoso bajo sus pies. La mitad de las casas parecían abandonadas, con las ventanas tapiadas, mudos testigos de la lenta agonía del pueblo. En la parada del autobús, que también funcionaba como improvisado club comunitario, colgaba un cartel desgarrado que anunciaba: tienda ambulante, miércoles. Svetlana echó a andar por la calle principal, arrastrando la maleta y frunciendo el ceño cada vez que el barro salpicaba sus zapatos urbanos. Sentía, casi físicamente, las miradas furtivas desde detrás de las cortinas, desde las verjas medio abiertas. Miradas curiosas. Miradas que la interrogaban sin decir palabra. En los pueblos pequeños, los forasteros se detectan a leguas incluso si alguna vez fueron parte de ese lugar. La calle Sadovaya la recibió con los fantasmas de su infancia. Ahí estaba el castaño que, 30 años atrás, le parecía un gigante. Más adelante, el pozo donde ella y su hermano organizaban expediciones en busca de agua mágica. Y por fin, el número 12, la casa de madera, con molduras talladas oscurecidas por el tiempo, aún conservaba sus delicados adornos. Se veía desgastada, pero firme, como la propia tía en sus últimos años. El techo se había hundido en algunos tramos. El porche estaba torcido,
pero las paredes permanecían erguidas, como negándose a ceder ante el paso del tiempo. Junto a la verja, el rosal silvestre crecía desbordado. El orgullo de la tía. El rosal es Svetochka. Es como una verdadera mujer, bello, espinoso y curativo. Resonó en su memoria la voz de Zinaida. Svetlana empujó la puerta del jardín, que respondió con un crujido familiar que le apretó el pecho. No había dado ni 5 pasos por el sendero cuando, desde el patio vecino, se oyó una exclamación. «¡Madre mía, Svetlana! ¿Eres tú?» Detrás de la valla, como un personaje de un cuento rural, apareció una anciana con un pañuelo floreado. Svetlana tardó unos segundos en reconocer en aquella figura encorvada a la vivaz tía Masha, la misma que de niña les ofrecía leche fresca y pasteles tibios. «¿María Ivanovna?», preguntó con timidez. «La misma, mi cielo», respondió ella, batiendo las manos con alegría. Y yo pensando quién andaría por el pueblo con ese maletón tan urbano. Y resulta que es nuestra Svetochka, que ha vuelto. 15 minutos después, ya estaban sentadas en la cocina de la tía. María Ivanovna, más ágil de lo que aparentaba, había corrido a su casa y regresado con un pequeño atillo. «Toma, hija, pan casero y leche fresca. Debes de venir muerta de hambre». Svetlana intentó negarse, pero el estómago traidoramente gruñó. No había comido nada desde el día anterior cuando empacaba sus cosas en el apartamento que ya no sentía suyo. «Gracias», susurró, arrancando un trozo de pan tibio. Al probarlo, un nudo le subió hasta la garganta. Era igual al que horneaba la tía Zinaida. «¡Qué pena más grande!», suspiró María Ivanovna, sentándose frente a ella. Zinaida Semyonovna no dejaba de hablar de ti hasta el final. Todo era Svetochka esto, Svetochka aquello. Yo le decía, ¿y si le llamas? Y ella, no quiero molestarla. Tiene su vida. Svetlana guardaba silencio, tragando lágrimas junto con el pan y la leche. Los últimos meses se la pasaba escribiendo, continuó la vecina. Ordenaba papeles, los escondía. Yo le preguntaba, «Zina, ¿qué estás guardando con tanto cuidado?» Y ella se reía. «No los guardo, Masha, los siembro». Svetlana sabrá entender, es una chica lista. ¿Cuándo enfermó?, preguntó Svetlana en voz baja. Pues prácticamente después de Año Nuevo. Y ya no se levantó. Y eso que era fuerte. Trabajó en el huerto hasta las primeras heladas. Siempre decía que enterraría a todas las viejas del pueblo. María Ivanovna suspiró. Y luego de pronto se vino abajo. Tu primo vino justo antes del final. Un solo día. Muy importante, muy ocupado, con un coche de esos caros. Oleg, pensó Svetlana con amargura. Como siempre, vino a comprobar si ya era hora de repartirse la herencia. Bueno, me voy, dijo María Ivanovna, levantándose. Tú descansa del viaje. Si necesitas algo, golpea en la ventana. Estoy aquí al lado. Ya sola, Svetlana rodeó lentamente la casa. Todo estaba tal como lo recordaba, y al mismo tiempo distinto. Más pequeño, más estrecho, más oscuro. 2 habitaciones diminutas, una cocina con estufa rusa, la galería de verano atestada de frascos con conservas. Todo estaba limpio, ordenado, pero en el aire flotaba esa clase de silencio particular que solo habita en las casas deshabitadas desde hace tiempo. La colcha sobre la cama estaba cuidadosamente extendida. En el tocador descansaba un tapete de encaje, y en la pared, una fotografía descolorida de los padres de Svetlana. El ambiente olía a hierbas secas, a madera envejecida y a algo más, indefiniblemente propio de su tía. ¿Era la colonia Moscú rojo? ¿O tal vez el aroma de unas galletas caseras? Al regresar a la cocina, Svetlana notó un sobre la mesa. Era blanco, sencillo, con su nombre escrito en una caligrafía familiar, temblorosa. El corazón le dio un vuelco. Lo tomó con sumo cuidado, como si tuviera entre las manos algo sagrado, y lo abrió con lentitud, temiendo ahuyentar el milagro. Mi querida niña, si estás leyendo esta carta significa que no te rendiste y viniste. Yo sabía que así sería. Siempre fuiste más fuerte de lo que tú misma crees. Perdona a esta vieja por el teatrillo del testamento. Esta casa puede parecerte un castigo, pero es un regalo. Siempre fuiste especial, distinta de Oleg, que corre detrás del dinero y la conveniencia. Tú tienes un alma luminosa, aunque a veces la escondas tras el ruido de la ciudad.
En esta casa hay algo que te ayudará a empezar una nueva vida. Búscalo donde el calor se encuentra con la memoria. No se lo digas a nadie, ni siquiera a María. Es buena mujer, pero tiene la lengua suelta. Siempre creí en ti, mi niña. Y sigo creyendo. Tu tía, Sina. Svetlana leyó la carta 2 veces, deteniéndose en cada frase, intentando captar todo su significado. ¿Donde el calor se encuentra con la memoria? ¿Qué quería decir con eso? ¿Y a qué se refería con el espectáculo del testamento? Afuera ya había oscurecido. La noche de abril llenaba la casa de sombras azuladas. Svetlana encendió una vieja lámpara de mesa y recorrió la estancia con la mirada. La estufa. Ahí estaba el calor. Y la memoria. Las fotos en la pared, el viejo baúl en la esquina, los álbumes en la estantería. El cansancio la venció de golpe. Los párpados se le cerraban pesadamente. El misterio podía esperar al amanecer. Deshizo la cama de su tía, cubierta por una colcha áspera de tejido artesanal. La almohada olía a tomillo. Su tía siempre ponía hierbas en las fundas. Decía que así los sueños eran más dulces y la mente más clara. Tendida en la oscuridad, Svetlana pensaba en los giros del destino. Apenas ayer tenía un apartamento en la ciudad, un marido, una vida predecible. Hoy, una casa vieja en el campo, una carta misteriosa y un futuro completamente incierto. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, allí, envuelta en la manta de su tía y rodeada de silencio, sintió una paz profunda, como si algo se hubiera cerrado, como si no solo hubiera regresado a la casa de su infancia, sino a sí misma, a esa niña que creía en los milagros y no temía el mañana. Busca donde el calor se encuentra con la memoria, susurró antes de quedarse dormida, y le pareció que el viejo suelo crujía bajo ella en respuesta, como si la casa, discretamente, le diera una pista. Svetlana despertó con el canto de un gallo, agudo y exigente, completamente ajeno a su vida citadina. Durante unos segundos permaneció inmóvil, sin comprender del todo dónde estaba. Poco a poco, la conciencia volvió. Al principio, solo una vaga noción de dónde se encontraba. Luego, la memoria la golpeó como una ola densa y pesada. El entierro, el testamento, la discusión con su marido, el autobús, la carta. El sol de abril se filtraba a través de las cortinas de encaje, dibujando en la pared unos patrones que se asemejaban a mapas de rutas desconocidas. Svetlana pensó que era una imagen simbólica, como si el destino mismo le estuviera mostrando un nuevo camino. Se incorporó, sintiendo el dolor sordo en los músculos, aún no acostumbrados a la firmeza del lecho rural, y se acercó a la ventana. El patio se desdibujaba entre la bruma matinal, el cobertizo, el pozo, los manzanos con los brotes a punto de estallar. Todo tenía un aire irreal, como si fuesen escenarios de una película sobre su pasado. Un pasado que, de forma inesperada, se había convertido en presente. La frase de su tía no dejaba de resonar en su mente: busca donde el calor se encuentra con la memoria. Svetlana recorrió la habitación con la mirada. La estufa. Por supuesto, ahí residía el calor. Y la memoria. Se volvió hacia la pared donde colgaban las viejas fotografías familiares en marcos de madera sencillos, sus padres en el día de su boda. Oleg, con su pañuelo de pionero, ella misma, una niña delgada de ojos grandes y trenzas. Y su tía, joven, de espalda recta y cabeza en alto. Luego, más mayor, con arrugas en los ojos pero la misma mirada firme. Por último, ya anciana, con el cabello completamente blanco, pero con la dignidad intacta. La estufa y las fotografías. Calor y memoria. Se acercó a la estufa y pasó la palma de la mano por el enlucido rugoso. Sus dedos sentían cada grieta, cada imperfección, como si recorrieran el rostro querido de un ser amado. En la esquina, justo donde el revestimiento blanco se unía con la pared, notó algo extraño. Uno de los ladrillos cedía apenas al tacto. El corazón le dio un vuelco. Presionó con más fuerza y el ladrillo se hundió, revelando una pequeña cavidad. Dentro había una llave antigua y un papel doblado en 4. Sótano de las papas. Tercer tablón desde la izquierda. Solo 6 palabras, escritas con la letra temblorosa que conocía tan bien. Pero para Svetlana, sonaron como un campanazo. Una puerta secreta acababa de abrirse dentro de ella. Cerró la mano sobre la llave y salió corriendo al patio.
El sótano estaba detrás de la casa. Era bajo, con una puerta inclinada y un candado grande que se asemejaba a un corazón tosco. La llave encajó a la perfección, como si alguien hubiese aceitado los goznes apenas el día anterior. Dentro, el aire olía a tierra húmeda, a frío, a manzanas y papas del año pasado. Encendió la linterna del teléfono y la luz iluminó el espacio angosto. Estanterías alineadas con frascos de conservas, sacos de patatas apilados contra la pared opuesta. Se acercó a los sacos, contando los tablones del suelo. El tercero, desde la izquierda, era apenas más corto, con una rendija apenas visible en un extremo. Le temblaban los dedos mientras intentaba levantar la tabla, pero un clavo oxidado tirado en una esquina vino en su ayuda. Con esfuerzo, la madera cedió con un crujido suave, dejando al descubierto un pequeño escondite. Algo metálico brilló entre las sombras. Svetlana introdujo la mano y sacó una cajita de hojalata, con la tapa decorada con una imagen desvaída del Kremlin. De esas, tenía su tía varias. Solía usarlas para guardar botones, hilos, fotos antiguas. Apretó la caja contra el pecho y regresó al interior de la casa. En la cocina, junto a la ventana, se armó de valor y la abrió. Dentro encontró una pila ordenada de billetes, los documentos de propiedad de la casa, una libreta de ahorros y algo más, la carta. Svetlana la desplegó con las manos temblorosas, sintiendo cómo un nudo le subía hasta la garganta. Svetochka, mi niña querida. Este dinero es mi pensión de los últimos 15 años, 200.000 rublos en efectivo y otros 150.000 en la libreta de ahorros. He economizado en todo, en la comida, en la ropa, incluso en los medicamentos. No porque fuera tacaña, sino porque quería dejarte algo más que una casa. Quería dejarte una oportunidad. Sé que al principio todo será difícil para ti. Oleg, en su cabeza, ya vendió mi apartamento en la ciudad y repartió el dinero. Cree que con esta casa vieja del campo te basta y sobra. Lo vi en sus ojos mientras tú me cuidabas, como si estuvieras haciéndole un favor. Como si preocuparse por una tía enferma fuera algo insignificante. Pero él nunca entendió lo importante, por más que se crea un hombre de negocios. Y esto, Svetochka, no es todo. En el cobertizo bajo el baúl de mamá encontrarás lo más importante. Te abrazo fuerte. Tu tía Sina. Svetlana se quedó sentada, incapaz de moverse. 350.000 rublos. Era una verdadera fortuna para una mujer anciana que vivía solo de su pensión. ¿Cuántas cosas habría tenido que negarse su tía para reunir esa suma? Pensarlo, le apretaba el corazón con una mezcla dulce y dolorosa. Contó el dinero, 200.000 rublos, tal como decía la carta. Consultó la libreta, 150.420. También estaban los documentos de la casa, perfectamente redactados, con su nombre como única heredera. Pero la tía había escrito que eso no era todo. ¿Qué podría haber en el cobertizo bajo el antiguo baúl? El cobertizo la recibió con un olor a madera seca y nidos de ratón. La luz del sol se filtraba por las rendijas del techo, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Contra la pared del fondo se erguía el baúl enorme de hierro ennegrecido. Svetlana lo recordaba desde su infancia. La tía decía que era parte del ajuar de su madre, la abuela de Svetlana. El baúl pesaba una barbaridad. Apoyó todo su cuerpo contra él, pero apenas se movió. Tomó aire. Se secó el sudor de la frente y volvió a intentarlo con toda la fuerza de su determinación. Finalmente, con un chirrido largo, el baúl cedió, dejando al descubierto una tabla ancha del suelo. A diferencia del sótano, no hacía falta buscar mucho. Aquella tabla era distinta a las demás, más nueva, más clara, con los bordes perfectamente pulidos. Svetlana la levantó con facilidad. Debajo había una caja metálica que recordaba un antiguo portacigarrillos militar. Dentro, había documentos. Los revisó uno por uno, y con cada hoja, sus ojos se agrandaban más y más. Título de propiedad de un terreno de 50 sotkas, certificado de cambio de uso del suelo, de agrícola a residencial. Y lo más sorprendente, un preacuerdo de compraventa con una agencia turística llamada Bahía del Bosque para adquirir parte del terreno por 2 millones de rublos. El contrato estipulaba que la venta se haría efectiva en cuanto se completara el proceso legal de la herencia. 2 millones de rublos.
La cifra no cabía en su cabeza. Junto a los documentos había otra nota. Svetochka. Supe que aquí cerca construirán un centro turístico. Vinieron personas del distrito. Midieron todo. Trazaron planos. Dijeron que en Beriosovka hay paisajes hermosos, que está cerca de la ciudad. Ideal para el turismo de fin de semana. Nuestra tierra ahora. Oro. Lo dejé todo en regla. Había escrito su tía. Un abogado del distrito me ayudó. Oleg cree que va tras el apartamento, pero el verdadero tesoro está aquí, bajo nuestros pies. Solo no le digas a nadie hasta que tengas todos los papeles en tus manos. Sé que contigo se puede contar. Svetlana permanecía sentada en el suelo polvoriento del cobertizo, abrazando los documentos contra el pecho y llorando. Pero no eran lágrimas de pena ni de rabia. Eran lágrimas de gratitud, de una emoción serena, luminosa, ante la sabiduría de aquella mujer mayor que había previsto hasta el más mínimo detalle. La tía no le había dejado solo una casa y algo de dinero. Le había dejado un futuro, una vida nueva, la libertad. La libertad de desprenderse de un esposo manipulador y de un hermano codicioso. La libertad de empezar de nuevo. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se secó las lágrimas con apuro y se dirigió a abrir aún aferrada a los valiosos documentos. En el umbral estaba María Ivanovna, con una cesta cubierta por un paño bordado. «Pasé temprano, Svetochka. Te traje unos piroski», dijo sonriendo. «Pensé que quizás no tuviste tiempo de acomodarte aún». Svetlana la abrazó y la besó en ambas mejillas, sintiendo cómo una oleada de amor por el mundo entero le llenaba el pecho. «Pase, María Ivanovna. Justo iba a preparar té». Se instalaron en la cocina. Svetlana puso la mesa, sacó las mermeladas de su tía y sirvió el té en vasos de cristal con base metálica. María Ivanovna, feliz de tener una oyente atenta, no dejó de hablar ni un instante. Zinaida Semyonovna fue al distrito hace un mes. Se reunió con unas personas, contaba entre sorbo y sorbo. Volvió tan contenta. Le pregunté, ¿te aumentaron la pensión, Sinochka? Y ella se rió. No la pensión, Masha. Los planes. Yo no entendí entonces a qué se refería. Svetlana sonrió imaginando a su tía, astuta y previsora hasta el final. También me decía, Oleg piensa que soy una vieja tonta y que a Svetochka le hago lástima. Pues que lo piense, continuó María Ivanovna. Nunca le pregunté más. Zinaida tenía un carácter firme. Si no quería hablar, ni con tenazas le sacabas una palabra. Svetlana asintió. Así era su tía, una mujer de hierro de voluntad inquebrantable bajo una apariencia suave. Ah, y una vez vinieron unos tipos raros, recordó de pronto la vecina. Gente de ciudad en un coche de esos relucientes. Empezaron a preguntar si no teníamos cosas antiguas, que si samovares, que si iconos, y Zinaida los echó sin miramientos. No tienen nada que andar husmeando por las casas de los viejos para engañarlos, les dijo. Svetlana frunció el ceño. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué querían realmente de su tía? ¿Cuándo fue eso? Preguntó con interés. Pues hará un par de meses, tal vez. Zinaida aún andaba bien. Pero después se vino abajo tan rápido. Ni siquiera nos dio tiempo de despedirnos. Ambas guardaron silencio, sumidas en sus propios pensamientos. Poco después, María Ivanovna se levantó. Me voy, hija. Tengo que dar de comer a las gallinas y echar un ojo al ganado del vecino. Le prometí que lo cuidaría. Svetlana, ya sola, volvió a revisar los documentos. Todo estaba impecablemente organizado. Su tía no había dejado ni un solo cabo suelto. Lagunas para el engaño o la manipulación. 2 millones de rublos, y eso solo por una parte del terreno. ¿Y si se quedaba con toda la parcela y construía la casa con la que siempre soñó? ¿O si la vendía entera y se compraba un piso en la ciudad? Por primera vez en muchos años, sentía que podía decidir su propio destino. Gracias, tía Zina, pensó Svetlana, mirando la fotografía de la anciana que colgaba de la pared con una leve y enigmática sonrisa. Tú me diste la libertad. Habían pasado 3 días desde que descubrió la verdadera herencia de su tía. 3 días de silencio y de una extraña, apacible calma. Cada mañana se despertaba con el canto de los gallos y salía al porche para aspirar el aroma de la tierra que despertaba, para escuchar el bullicio primaveral de los pájaros. Nadie la apuraba. Nadie le exigía decisiones inmediatas.
Por primera vez en años, podía simplemente respirar. Los documentos y el dinero los había escondido en el mismo escondite, bajo la tabla del cobertizo. A veces, cuando una inquietud inexplicable la visitaba como huésped indeseado, iba hasta allí, levantaba la madera y miraba la caja. Solo eso, como para recordarse a sí misma que aquello no había sido un sueño, que el sólido cimiento de su nueva vida era real. Aquella mañana, justo había terminado de limpiar la casa. Había lavado los cristales hasta que brillaban como el hielo, colgado las cortinas recién lavadas, cuando un ruido de motor rompió la quietud del pueblo. Un sonido ajeno, potente que hizo vibrar el aire. Svetlana se asomó por la ventana. Un lujoso todoterreno negro, de lunas polarizadas y carrocería brillante, se detuvo frente a la verja. Su primera idea fue, «Olé». Pero cuando se abrieron las puertas, bajaron 3 desconocidos. Un hombre de unos 40 años, con el cabello cuidadosamente cortado y un abrigo elegante que desentonaba en la fangosa realidad rural. Una mujer más joven, de porte firme y rostro serio, con esa expresión tensa de quien viene a cerrar tratos. Y otro hombre ancho de hombros, con mirada aguda que se paseaba sin discreción por el patio y la casa. El primero se acercó al porche con paso firme y golpeó la puerta. El llamado fue seguro, pero no grosero. «¿Quién es?», preguntó Svetlana sin apresurarse a abrir. «Buenos días», respondió una voz aterciopelada. «Venimos de la empresa Herencia de los Ancestros. Nos gustaría hablar con la propietaria de la casa». Svetlana entreabrió la puerta, dejando la cadena puesta. El hombre sonrió, mostrando unos dientes impecables, casi demasiado blancos. «¿Grachova Svetlana Pavlovna?» «Encantado. Soy Roman Valerievich Bilov, director de Herencia de los Ancestros. Nos dedicamos a la valoración y adquisición de objetos antiguos. Quisiéramos ofrecerle una evaluación de las pertenencias de la difunta». María Ivanovna no había mencionado a unos extraños interesados en objetos viejos. ¿Serían estos los mismos? ¿Qué tipo de pertenencias? Svetlana lo observó con cautela. «¿Qué cosas exactamente?», preguntó sin ceder. «¿Nos permite pasar?» «Hablar fuera no es lo más cómodo», respondió él, señalando con la cabeza a sus acompañantes que aguardaban junto a la verja. Todo en ella le decía que debía mantener la distancia, pero la cortesía inculcada durante años fue más fuerte. Retiró la cadena y se apartó para dejarles paso. «Esta es Ana, nuestra especialista en porcelana y textiles», presentó Bilov, señalando a la mujer. «Y él es Sergei, experto en metales y madera». Pasaron a la cocina, la estancia más luminosa de la casa. Los visitantes se acomodaron en la mesa sin esperar invitación. Svetlana permaneció de pie, apoyada contra la estufa, como si ese calor ancestral pudiera protegerla de los intrusos. «Entonces, ¿de qué objetos estamos hablando exactamente?», insistió ella. Bilov extrajo una carpeta de cuero de su maletín. «Verá, teníamos un acuerdo preliminar con Zineida Semyonovna Morozova». Hablaba con un tono pulido como si recitara un discurso ensayado 1000 veces. «Teníamos previsto examinar los objetos antiguos conservados en su casa», explicó Bilov. «Por desgracia, debido a su enfermedad, la reunión fue pospuesta varias veces. Luego supimos del triste desenlace». Extrajo de la carpeta una hoja y la colocó sobre la mesa, frente a Svetlana. Era una especie de recibo supuestamente firmado por su tía, en el que declaraba estar de acuerdo con que los especialistas de la empresa Herencia de los Ancestros valoraran sus objetos antiguos. Svetlana examinó con atención la firma. La letra se parecía a la de su tía, sí, pero había algo que no encajaba. Un trazo demasiado firme, demasiado parejo, impropio de una mano anciana. Su tía mencionó reliquias familiares, vajilla antigua, quizá incluso iconos. Intervino Ana. Su tono era más suave que el de Bilov, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. «En casas como esta», añadió, «a menudo se conservan auténticos tesoros, cuyo valor los propietarios ni siquiera imaginan». Svetlana dobló lentamente el papel y se lo devolvió a Bilov. «Mi tía vivía con modestia. No tenía nada especial. No mentía, vajilla común, muebles sencillos. Nada que pudiera considerarse una antigüedad». «Podría ser que no lo sepa», dijo entonces Sergei, que hasta ese momento había guardado silencio.
Muchos objetos de la época soviética hoy son altamente valorados, por no hablar de los artículos anteriores a la revolución. Déjenos, al menos, echar un vistazo. Estamos dispuestos a pagar bien. Belov retomó el hilo con más entusiasmo. 50.000 rublos solo por permitirnos inspeccionar la casa. Aunque no encontremos nada, el dinero sería suyo. 50.000 por nada. Svetlana frunció el ceño. Aquello tenía un tufo evidente a manipulación. Entienda que hoy en día los objetos del periodo soviético tienen una alta demanda, insistía Belov. Utensilios prerrevolucionarios, iconografía religiosa, libros raros. Tenemos una red de tiendas en todo el país, subastas online, coleccionistas dispuestos a pagar sumas considerables. Svetlana lo miraba sin pestañear. Su rostro pulcro, su sonrisa impecable. Le recordaban demasiado a Víctor cuando la convenció de firmar un poder para vender el coche que compartían. El mismo tono meloso, las mismas promesas. Una semana después descubrió que el coche se había vendido al doble del precio acordado. Y ella solo recibió excusas. Lo pensaré, logró decir con firmeza. Por ahora necesito tiempo para resolver lo relacionado con la herencia. El rostro de Belov se tensó un instante, pero pronto volvió a sonreír. Esta vez con menos brillo. No debería tardar mucho. Le tendió una tarjeta. Nuestra oferta tiene vigencia limitada. Solo estaremos en la zona unos días más. Cuando por fin se marcharon, Svetlana se apoyó en la puerta, notando cómo le temblaban las piernas. Había algo inquietante en aquellos desconocidos. Se acercó a la ventana y observó cómo el todoterreno negro se alejaba lentamente por el camino rural, levantando polvo en su estela. Al día siguiente, Svetlana decidió ir al centro distrital. El autobús de línea solo pasaba por Beryozovka 3 veces por semana. Y tuvo suerte. Ese día era uno de ellos. No había muchos pasajeros. Una pareja mayor con bolsas de cuadros, una madre joven con su hijo, y 2 adolescentes ensimismados en sus auriculares. El trayecto duró aproximadamente 1 hora. Svetlana iba absorta mirando por la ventana los campos, bosques y aldeas que se deslizaban lentamente ante sus ojos, y pensaba en lo extraña que podía ser la vida. Una semana atrás tenía casa, trabajo y marido. Hoy todo era distinto. Y esa mezcla de vértigo y esperanza la estremecía. El centro del distrito era un pequeño pueblo con edificios de 5 plantas de la era soviética y un nuevo. El centro comercial en la plaza principal la recibió con bullicio y agitación. Después del silencio de Beryozovka, aquel entorno resultaba casi ensordecedor. Svetlana buscó la dirección de la empresa Herencia de los Ancestros en la tarjeta de visita. La oficina se encontraba en una antigua mansión de comerciantes, un edificio prerrevolucionario con columnas que desentonaba entre los bloques de viviendas típicas. Un lugar apropiado para amantes de las antigüedades, pensó. Dentro, el aire olía a cera de piso y a un perfume caro y penetrante. Tras el mostrador, una recepcionista joven, con una coleta alta y maquillaje llamativo, claramente no era de la zona, le dedicó una sonrisa mecánica. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quisiera saber más sobre su empresa», dijo Svetlana con un tono cuidadosamente casual. «Ayer vinieron algunos de sus empleados a mi casa, interesados en objetos antiguos». «¿De Beryozovka?», se animó la chica. «Sí, fueron a ver a la abuelita que falleció, ¿verdad?». Svetlana asintió sin molestarse en corregirle. «Roman Valerievich comentó que allí debía haber antigüedades», añadió la joven, bajando la voz a un tono de confidencia. «Ellos están peinando toda la región. Muchas veces los ancianos no saben que guardan verdaderos tesoros en sus casas. Pero nuestros chicos, ellos saben lo que vale cada cosa y pagan bien». «¿Pagan bien, siempre?», preguntó Svetlana con fingido desinterés. La muchacha rió con una risa breve. «Depende. A veces se hace todo legal y limpio, y otras». Se detuvo en seco, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado de más. «Me refiero a que depende del estado de los objetos, de lo raros que sean». «¿Quisiera agendar una cita?», cambió rápidamente de tema. «Roman Valerievich estará libre en 1 hora». No. Solo quería informarme un poco más», respondió Svetlana con una sonrisa. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», preguntó, manteniendo el tono conversacional. «2 meses», respondió la joven, ya más relajada.
Me trasladaron desde el centro regional. Aquí es más tranquilo, claro, pero pagan bien y el trabajo no es pesado. Solo tengo que anotar quién entra y preparar café para los jefes. Charlaron unos 10 minutos más. Svetlana descubrió que la empresa se especializaba en comprar objetos antiguos a herederos, generalmente a precios ínfimos, para luego revenderlos a coleccionistas por cifras mucho mayores. Les interesaban especialmente los iconos religiosos, la porcelana soviética y objetos antiguos de difícil identificación pero con gran valor histórico. ¿Y a veces solo visitan las casas para inspeccionarlas?, preguntó Svetlana. Claro que sí, respondió la recepcionista, volviendo a bajar la voz. Muchas veces los viejos ni saben lo que tienen guardado. Roman Valerievich dice que los mejores hallazgos están en los desvanes y cobertizos, entre el polvo y las telarañas. Svetlana salió de la oficina con una mezcla de inquietud y alivio. Ahora lo sabía con certeza. Aquellos expertos no eran lo que decían ser. No buscaban asesorar, sino apropiarse con artimañas de algo valioso. Pero, ¿qué podía haber en esa vieja casa del pueblo que despertara tanto interés? La pregunta no dejaba de rondarle la cabeza mientras el autobús de regreso a Beriosovka traqueteaba por los caminos llenos de baches. Cada sacudida parecía marcarle una nueva idea en la conciencia. Ten cuidado. No creas en palabras bonitas. Defiende lo tuyo. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el móvil. El número era desconocido. Vaciló antes de contestar. Aló. Svetka, hola. Soy Oleg. La voz de su hermano sonaba inusualmente suave, casi afectuosa. Eso le resultó aún más inquietante que si hubiera comenzado con exigencias. Hola, Oleg, respondió, sin preguntarle cómo había conseguido su nuevo número. Estaba segura de que lo habría obtenido a través de algún conocido en común. ¿Cómo estás por allá en la aldea? ¿Te estás acomodando? Poco a poco, respondió Svetlana con evasiva. ¿Y tú? ¿Ya tienes los papeles del apartamento de la tía?, preguntó con un leve matiz de impaciencia en la voz. Pero Oleg se recompuso rápidamente. Mira, estuve pensando. Tal vez no repartimos bien la herencia. Creo que fue algo injusto. Svetlana casi dejó caer el teléfono. Oleg, hablando de justicia, ¿a qué te refieres exactamente?, preguntó con cautela. Bueno, tú solo recibiste una casa vieja y a mí me tocaron el piso y el dinero. No parece muy equitativo, ¿no crees? Entonces lo entendió. Había descubierto el valor real del terreno. ¿Pero cómo? Probablemente los mismos que intentaron engañarla con la excusa de tasar antigüedades le habían contado algo. Siempre fuiste la favorita de la tía, prosiguió Oleg. Me parece extraño que haya dispuesto sus bienes así. La vida es extraña en general, respondió Svetlana con un tono filosófico. Pero tienes razón, no fue del todo justo. Exacto, saltó Oleg, animado. Por eso tengo una propuesta. Yo te doy la mitad del valor del apartamento y tú me cedes la mitad del terreno. Son 50 sotkas, y ahora la tierra vale mucho, sobre todo si es edificable. Podría construir una casa de campo. Ahí estaba. Ya no cabía duda. Alguien le había hablado del proyecto turístico. Era tarde. Ya todo estaba legalmente resuelto. Oleg, ya no hay marcha atrás, respondió con firmeza. El testamento fue validado conforme a la ley. ¿Qué ley?, replicó él con tono altivo. En ese rincón perdido, ¿quién va a hacerte caso? Tú no tienes idea de lo que vale un terreno en una zona ecológica. Oh, sí que tengo, pensó Svetlana. Pero en voz alta solo dijo, lo siento, no pienso compartir nada. Si la casa te parece poca cosa, recurre a los tribunales. Estás en tu derecho. Del otro lado del teléfono se hizo un silencio denso. Te vas a arrepentir, Svetka, espetó Oleg al fin. Y mucho. Cuando la llamada terminó, Svetlana permaneció sentada en la cocina, envuelta en un silencio que ahora se sentía amenazante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su tía había sido clara. No le digas a nadie. Pero ahora no solo Oleg lo sabía. También aquellos desconocidos de modales pulidos y ojos calculadores. El presentimiento que la acompañaba desde la infancia, desde la muerte de sus padres, despertó con fuerza renovada. Svetlana se levantó y cerró todas las puertas con llave, corrió el cerrojo de hierro, revisó una a una las ventanas, afuera. Las luces dispersas de Beriosovka titilaban entre la niebla.
Más allá de esa niebla se extendía una oscuridad espesa, insondable, y en ella, intuía, se ocultaban personas dispuestas a quitarle lo último que le quedaba de su tía. No solo dinero ni tierra. Me dejó una esperanza, una nueva vida. No pienso cederla, se dijo con decisión. Pase lo que pase, voy a luchar. La mañana amaneció gris y húmeda, con ese frío abrilino que se mete en los huesos incluso con ropa abrigada. Svetlana se despertó sobresaltada, con una sensación extraña, como si alguien la hubiese llamado desde sus sueños. Lo primero que hizo fue revisar los cerrojos y asomarse por la ventana. El patio estaba desierto. Solo unas cuantas cornejas mojadas caminaban por los charcos, dejando marcas confusas sobre la tierra húmeda. Había soñado con sus padres, estaban en el umbral de esa misma casa, jóvenes, sonrientes, vestidos tal como en el día que partieron para siempre. Su madre decía algo, pero las palabras no llegaban, solo el movimiento de los labios. «Cuídate, cuida». Svetlana despertó sin entender qué debía cuidar. A sí misma, la casa, la memoria. La inquietud persistía. Después de la conversación con Oleg, era evidente que él planeaba algo. Y aquellos supuestos expertos de herencia de los ancestros también perseguían algo valioso. ¿Pero qué? La casa no tenía más que muebles viejos y vajilla común. Y si no era solo por la vajilla. La idea le vino de golpe, obligándola a quedarse inmóvil con la taza de té en la mano. ¿Y si lo que realmente estaban buscando eran los documentos? Su tía los había escondido con tanto esmero, tal vez no solo para protegerlos de Oleg, sino también de esas personas. Y si la tierra tenía un valor mayor que el que conocía la firma turística, necesitaba hablar con alguien que realmente hubiera conocido bien a su tía. María Ivanovna hablaba demasiado. Confiar en ella era arriesgado. Pero había alguien más, Semyon Petrovich Rybakov, un antiguo carpintero y guardabosques. Su tía lo mencionaba a menudo, siempre con respeto. La casa de Semyon estaba al otro extremo de la aldea. Era baja, pero sólida, con molduras talladas en las ventanas que, aunque ennegrecidas por el tiempo, conservaban aún su intrincado diseño. Svetlana subió al porche y golpeó con cautela. La puerta se abrió de inmediato. En el umbral apareció un anciano delgado con una espesa barba canosa y una mirada penetrante en la que se leía la sabiduría de toda una vida. «Buenos días, Semyon Petrovich», saludó Svetlana, de pronto sintiéndose tímida como una niña. «Ya sé quién eres», respondió él con sequedad. «Entra». El interior olía a madera, a hierbas secas y a algo indefiniblemente masculino. No era colonia, sino ese tipo de limpieza sobria y funcional que solo se encuentra en casas donde el dueño se ha acostumbrado a valerse por sí mismo. Semyon la condujo a la cocina con un simple gesto de la mano. «¿Té?», preguntó mientras encendía, con sorprendente agilidad, un viejo samovar. «Sí, gracias». No intercambiaron palabra hasta que el agua empezó a hervir, llenando el ambiente con un calor reconfortante. Semyon sirvió el té en una tetera de porcelana grande, lo vertió en tazas y solo entonces preguntó: «¿Qué te trae por aquí?». Svetlana no se anduvo con rodeos. Quería saber más sobre su tía y sobre lo que ocurrió antes de su muerte. El anciano asintió como si hubiera estado esperando justamente esa pregunta. Tomó un sorbo de té y entrecerró los ojos, como mirando a través de Svetlana, directo al pasado. «Tu tía pasó la vida trabajando para los demás», empezó con voz baja. «Primero de niñera en el jardín de infancia, luego de limpiadora en la escuela. Ganaba una miseria, pero nunca se quejaba. Siempre decía, la felicidad no está en el dinero, Semyonich». Guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. «Cuando tus padres murieron, fue ella quien los acogió, y eso que ya tenía una vida difícil. Mujer sola, casi de 50, sin hijos propios, y de pronto 2 niños. Pero lo logró. Por las noches cosía, tejía para vender. Mantenía una gran huerta». Svetlana de repente recordó con total nitidez las manos de su tía, secas, llenas de grietas, con los nudillos gruesos por los años de trabajo. Esas manos que la acariciaban cuando lloraba en silencio, extrañando a sus padres. Manos que lavaban, cocinaban, remendaban, sembraban y cavaban sin descanso, año tras año. Oleg, en cuanto cumplió los 18, se olvidó de ella. Continuó Semyon. Solo volvía cuando necesitaba dinero, para los estudios, para algún negocio.
Zinaida no sabía decirle que no. Es sangre de mi sangre, decía. Le daba hasta la última moneda. Y él ni siquiera las gracias daba. Era extraño oír hablar así de su hermano. Tan simple, tan sin adornos. En su familia no se acostumbraba a llamar a las cosas por su nombre. Siempre había excusas, circunstancias atenuantes que impedían llamar a las cosas por su nombre. ¿Y cómo estaba en sus últimos días?, preguntó Svetlana en voz baja. Semyon Petrovich dejó la taza y la miró con atención. Zinaida fue al notario medio año antes de morir, dijo. Volvió muy satisfecha. Le pregunté, Zina, ¿hiciste testamento? Y ella, sonriendo, respondió, lo hice. Semyonich, ya verás cuánto vale cada quien. El anciano negó con la cabeza como si aún le sorprendiera. Te soy sincero, pensé que dejaría todo a Oleg. Justo por entonces él vino de visita, hablando bonito, adulándola a cada rato. Que sí, mi querida tía, que sí, mi adorada tía. Pero ella solo se reía. Luego me dijo, Semyonich, recuerda, el oro se prueba en el fuego y al ser humano en la adversidad. Svetlana asintió en silencio. Aquella era una de las frases favoritas de su tía. Y después llegaron esos tipos, continuó Semyon Petrovich, frunciendo el ceño. Iban husmeando por ahí, preguntando por objetos antiguos. Zinaida los echó sin contemplaciones. No tienen nada que hacer aquí, y menos engañando ancianos. Luego pasaron por mi casa también, preguntando si Zinaida tenía reliquias. Les dije que no. No me creyeron. Preguntaron por las tierras. 50 sotkas, decían. Eso no es poca cosa. En ese momento no entendí a qué se referían, pero ahora lo veo claro. No era casualidad. ¿Qué quiere decir con que no era casualidad? Svetlana se inclinó hacia adelante. Circulan rumores de que se ha encontrado petróleo cerca de Beryozovka, dijo el anciano en voz baja. Aún no lo hacen oficial. Están explorando. Pero se dice que pronto empezarán a comprar todo. Y el terreno de tu tía justo está donde dicen que está el yacimiento más prometedor. Svetlana se quedó helada. ¿Petróleo? Entonces por eso la tierra era tan valiosa. No solo por la supuesta base turística. Aunque, a decir verdad, también se comenta que grandes empresarios de Moscú andan interesados en estas tierras para levantar un complejo turístico. Avilov y su banda no son más que intermediarios que compran barato para vender después al triple. El corazón de Svetlana se aceleró. Petróleo. Ahora todo tenía sentido. No sé si todo será cierto, añadió Semyon Petrovich, como si leyera sus pensamientos. Pero Zinaida últimamente solía decir, Svetka es lista. Sabrá distinguir quién busca qué. Parece que intuía algo. Hablaron aún cerca de una hora. Semyon Petrovich le contó del pasado, de cómo los padres de Zinaida construyeron la casa, de cómo plantaron el jardín, de cómo sobrevivieron todos juntos en los duros años de la posguerra. Svetlana escuchaba y sentía que la historia cobraba vida ante sus ojos, no como en los libros, sino real, con olor a pan, a sudor, a lágrimas y a risas. Al levantarse para irse, el anciano le tomó la mano de pronto. Cuídate, niña. Vivimos tiempos en los que la gente se vende por una miseria. Y tú, al parecer, tienes algo por lo que muchos estarían dispuestos a todo. No bajes la guardia. De camino a casa, Svetlana decidió pasar por el cementerio. La tumba de su tía, aún reciente, con una sencilla cruz de madera, estaba rodeada de coronas y flores frescas. Se arrodilló y pasó la mano sobre la tierra fría. Tía Zina, susurró. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me dejaste esta herencia? Yo no entiendo nada de tierras ni de negocios. El viento susurraba entre las copas de los abedules como si le diera una respuesta. A lo lejos graznó un cuervo. El silencio del cementerio la envolvía, empujándola a concentrarse en lo esencial. Está bien, dijo al fin Svetlana con determinación. Saldré adelante. Prometo que. Al regresar a casa, lo primero que hizo fue comprobar el escondite del granero. Todo seguía en su lugar, tanto el dinero como los documentos. Ya estaba a punto de cerrar el compartimento cuando notó algo que brillaba en una esquina de la caja. Una pequeña llave que antes no había visto. El corazón le dio un vuelco. ¿Otro escondite? ¿Pero dónde? Svetlana volvió al interior de la casa y comenzó a inspeccionar todo con una mirada nueva. Armarios, cómodas, suelos. Nada parecía fuera de lo normal. De pronto, la idea la golpeó con fuerza. El armario de la abuela.
El pesado, hecho de roble oscuro con puertas talladas, que estaba en el dormitorio. Su tía siempre decía que allí solo había trastos viejos, y Svetlana nunca se había molestado en abrirlo. El interior del armario estaba lleno de vestidos antiguos, cajas con botones y álbumes de fotos amarillentas por el tiempo. Con meticulosidad, fue revisando cada estante, cada cajón. En el rincón más profundo, detrás de un montón de sábanas descoloridas, sus dedos tocaron algo duro. Un sobre grueso, hecho del papel rugoso que usaban en la época soviética. Sobre él, en la inconfundible caligrafía de su tía, podía leerse, leer cuando comprendas. Svetlana se sentó en la cama, respiró hondo y abrió el sobre. Mi querida Svetochka, si estás leyendo esta carta es porque ya sabes del dinero y de la tierra. Puede que incluso hayas intuido por qué lo orgánico y con acento agudo todo así, y no de otro modo. Vi cómo cuidaste de mí estos últimos años. No fue por interés ni por la herencia, sino desde el corazón. Venías cada fin de semana, llamabas todos los días. Y eso que tenías tu propia vida, tus propios problemas. Oleg solo llamaba para preguntar por el piso y el dinero. Y cuando venía, miraba todo como si ya lo estuviera tasando. Tu marido, Víctor, también contaba con quedarse con algo. Vi cómo te miraba cuando me ayudabas, como si fueras una vaca lechera. No te amaba, hija. Te usaba, la casa, el dinero. A Oleg le dejé lo suficiente para que me deje en paz. Que se atragante. A ti te dejo el futuro. Esa tierra pronto valdrá una fortuna. Y no solo por el complejo turístico. Hay algo más valioso aún. Pero eso te lo explicará Semyon Petrovich. Si es que aún no lo ha hecho. Cuídate, mi niña. Y recuerda, la verdadera riqueza no está en el bolsillo sino en el corazón. Tu tía Asina. Svetlana leyó la carta 2 veces, y luego la apretó contra su pecho mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Su tía lo había visto todo, lo había entendido todo, y no solo le había dejado una herencia, le había regalado una nueva vida. Un comienzo en limpio. El sonido de un coche acercándose la sobresaltó, se asomó por la ventana, el mismo todoterreno negro. Belov y sus acompañantes habían vuelto. Svetlana guardó la carta en el bolsillo y bajó las escaleras. Esta vez no abrió la puerta. En cambio preguntó tras ella. ¿Qué quieren? Svetlana Pavlovna, necesitamos hablar con usted, respondió la voz de Belov, menos amable que la vez anterior. Sabemos que su tía escondía algo valioso. Ella no tenía nada valioso, respondió Svetlana con firmeza. Ya se lo dije. No se haga la tonta, replicó él, con una irritación apenas disimulada. Hablamos de documentos de la tierra. Sabemos que firmó un contrato preliminar con la firma Bahía del Bosque. Necesitamos esos papeles, así que de eso se trataba. Lo que realmente querían eran los documentos sobre el terreno. Pero, ¿para qué exactamente si no estaban dispuestos a negociar? Si no entrega los documentos por las buenas, encontraremos otras maneras. La voz de Belov adoptó un tono amenazante. Tenemos influencias en la región. Podemos impugnar el testamento, solicitar una inspección para declarar la casa en ruinas. Hay muchas formas. Svetlana sintió como una ola de furia, pura y feroz, se apoderaba de ella. Una ira como jamás había sentido. Fuera de mi tierra, dijo en un susurro tan helado e intimidante que ni ella misma se reconoció. O llamaré a la policía. Silencio. Luego se escucharon susurros, pasos nerviosos y finalmente la voz de Belov. Volveremos. Y la próxima vez no será una simple conversación. Svetlana observó desde la ventana cómo el reluciente todoterreno negro salía del terreno. Algo en su interior le decía que esas amenazas no eran vacías. Volverían y volverían preparados. Era hora de actuar. Se puso la chaqueta y salió decidida hacia la casa del oficial de policía local. Iván Sergeyevich, un hombre fornido de unos 40 años, con rostro curtido por el viento y mirada atenta, la escuchó sin interrumpirla. Hay muchos como esos últimamente, dijo al terminar su relato. Les llaman realtors negros. Se dedican a cazar propiedades con métodos que van desde el chantaje hasta la falsificación. En el distrito vecino, 3 ancianos ya se han quedado sin casa. ¿Y qué se puede hacer?, preguntó Svetlana. El agente se rascó la barbilla, pensativo. Presentaremos la denuncia, claro. Pero no basta con eso. Hay que atraparlos con las manos en la masa.
Vamos a tenderles una trampa. Se inclinó hacia ella y le explicó un plan que, al principio, le dejó sin aliento. Pero, a medida que lo escuchaba, los labios de Svetlana se curvaron en una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola contra el mundo. Había personas dispuestas a ayudarla simplemente porque era lo correcto. Mañana empezamos, dijo con determinación al levantarse. Gracias, Iván Sergeyevich. No hay de qué. Zinaida Semyonovna fue una gran mujer. Viví en su casa cuando recién llegué al pueblo. Considérelo mi forma de saldar la deuda. De camino a casa, Svetlana reflexionaba sobre lo extrañas que son las conexiones humanas. Su tía, que pasó toda la vida ayudando a los demás, seguía protegiéndola incluso después de muerta, a través de personas que un día fueron tocadas por su bondad. «¿Cuánta sabiduría tenías, tía Zina?», pensó. «¿Y cuánta fuerza?». La habitación se llenó con la luz pálida de una mañana de abril. Svetlana, sentada junto a la ventana, observaba cómo las sombras de las nubes se deslizaban por el patio, transformándolo en un claro soleado o en una isla sombría. Esa danza de luz y oscuridad la hipnotizaba, recordándole lo cambiante que es la vida. Una semana atrás era una esposa, una mujer de ciudad diseñadora de interiores. Hoy era la heredera de un terreno rural y tejía una telaraña para desenmascarar a unos estafadores. El plan ideado junto a Iván Sergeyevich era tan sencillo como arriesgado. Demostrar la intención criminal de Belov y su equipo solo sería posible atrapándolos en el acto. Las amenazas no eran suficiente. Su abogado destrozará el caso sin dificultad. Svetlana Pavlovna, dijo entonces el agente. No les interesan las baratijas antiguas. Su objetivo es la tierra. Pero empiezan por lo pequeño, se ganan la confianza, manipulan a las personas para que les entreguen objetos de valor y luego aplican presión, intimidan, desgastan. Los ancianos suelen ceder. Pero yo no soy una anciana, respondió Svetlana en voz baja, sintiendo cómo una oleada de ira fría, serena y decidida comenzaba a recorrerle el cuerpo. Sacó el teléfono y marcó el número que Beliov le había dejado. Cada tono de llamada retumbaba en sus oídos como el latido acelerado de su pulso. «Habla Beliov», respondió la voz segura del hombre. Svetlana respiró hondo. «Román Valerievich, habla Gracheva. Encontré lo que estaban buscando». Hubo un breve pero significativo silencio al otro lado de la línea, como el de un depredador que capta el leve movimiento de su presa. «¿Así?», dijo finalmente, dejando entrever un tono meloso. «¿Y qué exactamente ha encontrado, Svetlana Pavlovna?» «Vajilla antigua, unas monedas», respondió con fingida inseguridad. «No entiendo mucho de estas cosas. Estaban en un baúl viejo en el desván. ¿Cuándo podríamos verlas?», preguntó, y su voz dejaba traslucir una avidez apenas disimulada. «Hoy después del almuerzo, si le parece bien». «Perfecto. Estaremos allí a las 3». Al colgar, un escalofrío le recorrió la espalda. Jamás pensó que tendría que enfrentarse cara a cara con estafadores ni convertirse en carnada de una operación policial, pero no tenía opción. Había demasiado en juego. La tienda de antigüedades del centro distrital resultó ser un local pequeño, atiborrado de muebles dispares y estantes repletos de vajilla. El dueño, un hombre mayor de mirada aguda, escuchó su petición con atención y sin interrumpirla. «Entonces busca piezas que parezcan antiguas pero que en realidad no valgan mucho», repitió él, como para asegurarse. «Exactamente», asintió Svetlana. «Y que alguien sin experiencia pueda confundir con objetos de valor». El anticuario soltó una risita y se rascó la barba canosa. «Sabe, la mitad de lo que vendo es así. Souvenirs con apariencia de antigüedad, imitaciones, falsificaciones. Las verdaderas piezas antiguas son raras y tienen un precio muy distinto». La condujo entre los estantes comentando los objetos con una ironía propia de un verdadero experto. «Estas monedas, por ejemplo, son una reproducción bajo diseño del Imperio zarista. El óxido es artificial, pero el efecto es convincente. Esta vasija, supuestamente de porcelana Kuznetsov, en realidad es una imitación china. Cucharas con baño de plata sobre aleación común». En media hora, Svetlana había reunido una caja entera de tesoros falsos, monedas de fantasía, tazas con pan de oro desgastado, un candelabro de cobre, un reloj de péndulo falso. Todo le costó 2000 rublos.
Suerte con su empresa, le dijo el anticuario al empacar sus compras. Y tenga cuidado. Esos buscadores de tesoros no son gente de fiar. A las 3 en punto todo estaba listo. Los supuestos tesoros estaban dispuestos de manera pintoresca sobre la mesa de la cocina, cubierta con un mantel viejo. En el trastero, tras la puerta, se escondían el agente Iván Sergeyevich y 2 testigos, María Ivanovna y Semión Petrovich. Su presencia le daba confianza, aunque el corazón le latía con fuerza descontrolada. El todoterreno negro llegó con puntualidad. Beliov y sus acompañantes entraron en la casa con aire profesional. Esta vez, Sergei cargaba una bolsa voluminosa de la que provenía un leve tintineo. «Muéstrenos lo que ha encontrado», ordenó Beliov sin más preámbulos. Mientras recorría el lugar con la mirada, Beliov recorrió la habitación con la mirada, evaluándolo todo con ojos calculadores. Svetlana señaló con un gesto la mesa donde había dispuesto su colección de tesoros. Los ojos de los estafadores brillaron con codicia. «Vaya, vaya», murmuró Beliov, acercándose al mobiliario mientras sacaba de su bolsillo una lupa. «Plata. ¿Monedas de época zarista? ¿De dónde sacó esto su tía? No lo sé», respondió Svetlana encogiéndose de hombros. «Lo encontré en el desván dentro de un baúl viejo». Ana, la supuesta experta en porcelana, tomó una taza y examinó con esmero su base. «Parece un sello de la fábrica Kuznetsov», afirmó con aire de autoridad. «Una pieza muy rara». Svetlana apenas contuvo una sonrisa. En la taza destacaba una marca falsificada, con errores tan groseros que cualquier verdadero experto los habría detectado de inmediato. Mientras tanto, Sergei abría su bolsa. Para sorpresa de Svetlana, sacó un auténtico detector de metales y herramientas que parecían pequeñas palas de zapador. «Vamos a revisar la casa y el terreno», anunció bruscamente. «¿Dónde está el desván?» «Esperen un momento», Svetlana dio un paso atrás. «Eso no lo habíamos acordado». «Svetlana Pavlovna», intervino Beliov con tono meloso, «lo que hemos visto aquí no es más que la punta del iceberg. Según nuestras fuentes, su tía poseía objetos de mucho más valor. Puede que estén escondidos en algún sitio». «¿Qué fuentes?», preguntó Svetlana con creciente tensión. «Información confidencial», respondió Beliov con una sonrisa. «Pero puedo decirle que esto vale, al menos, 300.000 rublos». Señaló las piezas sobre la mesa. «Le ofrezco ahora mismo 30.000 en efectivo. El resto, tras la evaluación, sería el 10% del valor real». Era una táctica clásica de estafa. «¿Y si me niego?», preguntó Svetlana. La sonrisa de Beliov se amplió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Entonces acudiremos a las autoridades competentes. Posesión de bienes no declarados, evasión fiscal. Y usted es la heredera. Toda la responsabilidad recaería sobre usted». Svetlana miró el reloj de pared. Era momento de terminar la farsa. «Creo que lo mejor será discutir esto con las autoridades», dijo en voz alta y clara. Era la señal acordada. La puerta del trastero se abrió de golpe. En el umbral apareció Iván Sergeyevich, uniformado, seguido de María Ivanovna y Semión Petrovich, cuyos rostros reflejaban la severidad de jueces populares. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Beliov, atónito. «Lo que está ocurriendo», respondió con calma el agente, «es la detención de un grupo de estafadores. Están acusados de intento de fraude y extorsión». «Fraude», protestó Ana. «Solo estábamos valorando antigüedades». «¿Antigüedades?», repitió Svetlana, alzando una de las monedas. «Todo esto lo compré ayer en una tienda de recuerdos por 2.000 rublos. Miren bien, en algunas piezas ni siquiera quité las etiquetas del precio». Dio vuelta a la taza y mostró una pegatina diminuta. «Además», añadió Iván Sergeyevich, «sus amenazas respecto a las autoridades han quedado registradas en una grabación de audio, al igual que su oferta de pagar el 10% del valor que ustedes mismos inventaron». Beliov palideció. De pronto, dio un paso rápido hacia la salida. Pero Semión Petrovich le bloqueó el paso con firmeza. A pesar de su edad y complexión delgada, el anciano se movió con sorprendente agilidad. Con un solo y certero movimiento colocó su bastón y Beliov cayó estrepitosamente al suelo. «¿A dónde vas con tanta prisa, querido?», preguntó el viejo con fingida amabilidad. «La conversación apenas comienza». Sergei intentó escapar por la cocina, pero María Ivanovna se interpuso con una sartén de hierro fundido en alto. «Quieto ahí, sinvergüenza»,
exclamó con voz imponente. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron. El agente leyó los derechos a los detenidos y llamó a una patrulla del distrito. En el registro del vehículo de los supuestos expertos se hallaron identificaciones falsas de peritos, formularios fraudulentos de contratos preliminares y, lo más grave, carpetas enteras con información sobre otros casos, datos de ancianos propietarios de inmuebles, herederos, planos de viviendas marcados con posibles escondites. Esto es una auténtica organización delictiva, murmuró Ivan Sergeyevich, hojeando los documentos. Al fiscal del distrito le va a interesar mucho esto. Mientras el coche policial se alejaba con los estafadores a bordo, Svetlana permanecía en el porche, abrazándose a sí misma. En su interior hervía una mezcla extraña de emociones: alivio, triunfo, restos de temor, y de manera inesperada compasión. Compasión por esas personas que habían convertido el engaño en un modo de vida. «Vaya, Svetka, lo tuyo no tiene nombre», le dijo María Ivanovna dándole una palmada en el hombro. «Como en una película. Y yo que pensaba que eras una calladita», añadió Semyon Petrovich con una sonrisa. «Agua mansa, fondo profundo». Zineida, que en paz descanse, sabía muy bien a quién le dejaba la casa. Aún estaban en el porche cuando un taxi se detuvo junto a la verja. De él descendió trabajosamente un hombre con 2 voluminosas maletas. Svetlana tardó unos segundos en reconocer en aquella figura encorvada a su esposo Víctor. Al ver a los presentes, se quedó congelado unos instantes, pero luego avanzó hacia la casa con la actitud de un hijo pródigo dispuesto a redimirse. «Svetochka, querida», exclamó desde la entrada, ignorando a los demás. «Lo he entendido todo. Perdóname. Fui un tonto». Ella lo miró como a un desconocido. Una semana atrás, su aparición habría provocado en ella un torbellino de emociones. Ahora, no sentía nada más que un cansado desconcierto. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», fue lo único que preguntó. «Oleg me dijo que estabas en este pueblo». Víctor intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. «Escucha», me dejé llevar. No sabía lo que decía. Estaba estresado, ¿entiendes? Luego me calmé y pensé: 8 años juntos. No se pueden borrar así como así». María Ivanovna y Semyon Petrovich se miraron con discreción y empezaron a alejarse hacia la verja. Pero Svetlana les hizo un gesto. «Por favor, quédense. Esto no tomará mucho tiempo». Se volvió hacia su esposo. «¿Quién te habló del terreno?». Víctor titubeó, se humedeció los labios. «¿Qué tiene que ver el terreno?». «Vine por mi esposa». Víctor lo interrumpió con cansancio. «Basta. Sé que hablaste con Oleg. Te contó lo del valor de la tierra. ¿Fue lo del petróleo? ¿O lo del futuro complejo turístico?». En su rostro desfiló una gama entera de emociones: sorpresa, incomodidad, intento de indignación y finalmente rendición. «Está bien», dijo alzando las manos. «Sí, Oleg me llamó. Dijo que tu tía te había dejado un tesoro, que esa tierra en Beriosovka iba a valer una fortuna. Pero es verdad que te extraño», añadió apresurado. «La casa está vacía sin ti». «Vete, Víctor», dijo Svetlana con voz serena. «No quiero volver a verte». «¿Qué estás diciendo?», se puso rojo. «Somos una familia, solo me alteré por la herencia. ¿A quién no le pasaría? Las cosas ya no son como antes. Podemos volver a empezar, juntos», dijo Víctor con voz suplicante. Svetlana esbozó una sonrisa amarga. «Tú mismo dijiste que te casaste conmigo porque creías que yo venía de una buena familia y que mi tía nos ayudaría a salir adelante. ¿Lo recuerdas? Pues bien, mi tía sí me ayudó. Me abrió los ojos y me mostró quién eres realmente». Víctor abrió la boca, luego la cerró y volvió a intentarlo como un pez fuera del agua. Su rostro finalmente se deformó por la rabia. «Eres una idiota», escupió con desprecio. «¿De verdad crees que vas a poder sola? Sin un hombre, sin contactos, te van a desplumar». Oleg ya contrató un abogado para impugnar el testamento. «Que lo intente», respondió Svetlana con calma. «Y ahora vete, o llamaré a la gente del orden». Aún no se ha ido muy lejos. Hasta ese momento, Semyon Petrovich había permanecido en silencio. Dio un paso adelante y habló con una voz suave pero cargada de autoridad, que hizo retroceder instintivamente a Víctor. «Ella ya lo ha dicho claro, vete. Aquí, en nuestra aldea, se respetan los límites. Si vuelves a aparecer sin invitación, entre todos te sacaremos de aquí. ¿Me has entendido?».
Víctor recorrió con la mirada al corpulento anciano, a María Ivanovna, aún empuñando su sartén con firmeza, al rostro sereno de su esposa, y comprendió algo esencial sobre esa gente, ese lugar, y sobre la mujer a la que alguna vez creyó tener en sus manos. «Llévate tus cosas», ordenó Svetlana, señalando los maletines, «y dile a Oleg que, si sigue insistiendo, contaré cómo trató a mi tía en sus últimos años. Tengo grabaciones de sus conversaciones con Semyon Petrovich. Era un farol». Pero Víctor mordió el anzuelo. Tomó sus pertenencias sin decir una palabra y se marchó hacia el taxi, que lo esperaba aún en la entrada. Cuando el coche desapareció por la curva, Svetlana sintió cómo la tensión de las últimas horas se disipaba. Las rodillas le flaquearon y se sentó en el escalón del porche. «No pasa nada, hija», dijo María Ivanovna sentándose junto a ella y abrazándola por los hombros. «Saldrás adelante. Hemos visto cosas peores. Eres fuerte, Svetka», afirmó con orgullo Semyon Petrovich. «Igualita a tu tía. Zinaida estaría muy orgullosa de ti». Svetlana alzó el rostro hacia el cielo primaveral, donde flotaban nubes ligeras. Allá arriba, tras aquel azul, su tía Zina la observaba, y seguramente sonreía. «Lo lograré, tía», prometió en silencio. «No te equivocaste al confiar en mí». Mayo había estallado en Beryosovka con un festival de verdes y el canto alegre de los pájaros. Los jardines florecían en un encaje de tonos rosados, como si la aldea se hubiese vestido de gala tras un largo invierno. Svetlana, sentada en el porche, dejaba que el sol acariciara su rostro mientras pensaba en lo rápido que había cambiado todo en el último mes. El arresto de los estafadores se convirtió en la noticia principal del distrito. El periódico local, El Mensajero Rural, dedicó su portada a la historia. Una heredera de Beryosovka desenmáscara a una banda de impostores. Iván Sergeyevich le informó más tarde que, entre los documentos incautados a Belov, se mencionaban al menos una docena de potenciales víctimas más, ancianos solitarios con propiedades valiosas. Tal vez Svetlana no solo se había salvado a sí misma, sino también a muchos otros. Ese día viajaba con emoción y nerviosismo a la oficina de la empresa turística Bahía del Bosque. La vieja estación, con su pintura descascarada, quedaba atrás. Por delante, se abría el camino hacia el centro regional, y hacia su nuevo destino. El bullicio polvoriento de la ciudad, tan distinto a la adormecida Beryosovka, le pareció repentinamente lleno de vida. Al bajar del autobús en la plaza central, se dirigió al moderno edificio de cristal donde se encontraba la oficina de la empresa. El director, Pavel Andreyevich Sokolov, un hombre de unos 50 años con mirada atenta y una sonrisa franca, la recibió como si fueran viejos conocidos. «Svetlana Pavlovna, me alegra mucho conocerla por fin», dijo mientras le estrechaba la mano con firmeza. Su tía era una mujer muy sabia. Desde el principio supo ver el potencial. Pasaron a un despacho amplio con ventanales panorámicos. En las paredes colgaban fotografías de paisajes de la región y sobre una gran mesa reposaban planos y bocetos extendidos. «Verá», explicó Pavel Andreyevich desplegando un gran mapa. «Estamos planeando una red de complejos turísticos en zonas ecológicamente limpias. Beryosovka es el lugar ideal. Bosque, río, setas, pesca, y a solo hora y media de la ciudad». Le mostró una maqueta del futuro centro vacacional, cabañas modernas de madera integradas en el entorno natural, zonas de juegos infantiles, glorietas para asados. Su tía nos propuso una solución perfecta, prosiguió. Las 40 hectáreas que ofrece son exactamente lo que necesitamos. Usted se queda con la casa y 10 hectáreas, además de recibir 2 millones de rublos y tener como vecinos a una base turística, lo que solo aumentará el valor de su propiedad. Sus ojos brillaban con la pasión genuina de alguien enamorado de su proyecto. Acostumbrada en las últimas semanas a sonrisas falsas y dobles intenciones, Svetlana sintió para su sorpresa una confianza inmediata hacia aquel desconocido. «¿Y qué hay del petróleo?», preguntó sin rodeos. Pavel Andreyevich arqueó las cejas con asombro y luego soltó una carcajada. «Ah, los rumores de pueblo. No, Svetlana Pavlovna, no hay petróleo allí». Ya en los años 80, se realizaron prospecciones geológicas sin ningún hallazgo. Lo que sí hay es aire puro,
agua de manantial y paisajes deslumbrantes. Ese es el verdadero tesoro de la zona. El contrato estaba redactado con claridad y transparencia. Svetlana examinó cada cláusula con atención y notó que los abogados de la empresa habían previsto todos los detalles, incluyendo la preservación del equilibrio ecológico y la limitación del ruido en horario nocturno, en consideración a los residentes locales. Cuando firmó, Pavel Andreevich le entregó un cheque con solemnidad y volvió a estrecharle la mano. «Felicidades, ha tomado una excelente decisión. Estoy seguro de que su tía estaría orgullosa». Esa noche, ya de vuelta en Beryozovka, Svetlana se sentó largo rato en el porche escuchando el canto de los ruiseñores entre las sombras del atardecer. 2 millones de rublos. Una cifra que, un mes atrás, parecía inimaginable, capaz de resolver todos sus problemas. Ahora comprendía que el dinero ofrecía libertad, pero no garantizaba la felicidad. Esa había que construirla con las propias manos. Una semana después, Svetlana se había sumergido por completo en su nueva vida. Comenzó con la reparación de la casa. Sustituyó el tejado deteriorado, arregló el porche, restauró las ventanas antiguas conservando sus molduras originales. Al enterarse de que la sobrina de Zinaida estaba decidida a cuidar la propiedad, los vecinos no tardaron en ofrecer su ayuda, ya fuera con consejos o con trabajo. Resultó que su tía aún era recordada y respetada. «Haces bien, hija», decía María Ivanovna mientras le traía pasteles recién horneados para los trabajadores. «Aquí el aire es puro, la gente es buena. Y en la ciudad, solo prisas y agobios». Svetlana solo sonreía. Tiempo atrás, esas palabras le habrían parecido ingenuas, pero ahora sentía en carne propia su verdad. Allí, entre colinas y campos, en una modesta casa de madera, había encontrado al fin aquello que tanto había buscado sin saberlo. Paz. No una paz muerta y resignada, sino una calma viva, activa, llena de propósito. Para su sorpresa, sus habilidades como diseñadora también encontraron utilidad en aquel rincón apartado. Al principio, fue una vecina quien le pidió ayuda para reorganizar su vivienda. La primera en solicitar su ayuda fue una vecina que le pidió diseñar una habitación para su nieto. Después, una maestra del pueblo vecino encargó un proyecto de renovación para un aula escolar. Las noticias en la aldea corrían con rapidez, y en poco tiempo, Svetlana ya tenía sus primeros clientes, principalmente veraneantes que deseaban dar a sus casas de campo un auténtico aire rural. En una de las habitaciones libres de la antigua casa de su tía, montó un pequeño estudio equipado con computadora, impresora y muestras de materiales. Lo llamó Encanto Rural. Al diseñar el letrero, recordó cómo de niña ayudaba a su tía a decorar tablas de cocina con motivos florales. Su tía solía decir: «La belleza es Betochka, debe estar en todas partes, tanto en un palacio como en una humilde cabaña en el bosque». Ahora esas palabras se habían convertido en el lema de su pequeño estudio. Aquella mañana estaba cubierta de nubes pesadas que colgaban sobre Beryozovka. Svetlana acababa de terminar el diseño de una terraza de verano para una nueva clienta cuando oyó el ruido de un coche entrando al patio. Al mirar por la ventana, vio un Lexus plateado. Su corazón se encogió. Sabía que aquella conversación era inevitable, pero aún así no estaba preparada. Oleg bajó del vehículo. Impecablemente vestido, con un traje caro y perfectamente afeitado, pero con algo distinto en su rostro. Nuevas arrugas alrededor de los ojos y una expresión endurecida. «Hola, hermanita», saludó, echando un vistazo a la casa renovada. «Veo que te has instalado en serio. Cambiaste el tejado, pintaste la cerca». Ella asintió en silencio, esperando a que la máscara de cordialidad se desvaneciera para revelar el verdadero motivo de su visita. No tardó mucho. Apenas cruzó el umbral, Oleg cambió el tono de su voz. «Te robaste mi herencia», le espetó, señalándola con el dedo. La tía estaba enferma, fuera de sí. «Ese testamento no tiene validez». Svetlana apartó su mano con serenidad y señaló una silla. «Siéntate, Oleg. Vamos a hablar como adultos». «¿Hablar de qué?», vociferó mientras caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Te ganaste su confianza, manipulaste a una anciana enferma.
Y ahora vendiste la tierra por una miseria. ¿Una miseria? Svetlana alzó las cejas, incrédula. ¿2 millones de rublos te parecen una miseria? Oleg se detuvo en seco. 2 millones, repitió desconcertado. Por el terreno completo, 40 sotkas, aclaró ella. La casa y las otras 10 sotkas me las quedé yo. Su hermano se dejó caer en la silla, con el rostro torcido por la envidia y la frustración. Presentaré una demanda, murmuró. Impugnaré el testamento, exigiré la mitad. Tengo derecho. Haz lo que consideres, respondió Svetlana con calma. Todos los documentos están en la notaría. La tía estaba en pleno uso de sus facultades, algo respaldado por un informe médico. Sacó una carpeta del cajón del escritorio con copias de los documentos y una carta escrita por su tía. Aquí tienes. Léelo. Ella lo dejó todo explicado. ¿Por qué te dejó el apartamento y medio millón y por qué me dejó la casa a mí? Oleg recorrió con la vista las primeras líneas y su rostro palideció. Oleg solo llamaba para preguntar por el apartamento y el dinero. Desde que cumplió 18, se olvidó por completo de su tía. Esto es falso. Balbuceó, pero sin convicción. Una pericia podrá verificar su autenticidad sin problema. Se encogió de hombros Svetlana. Pero piensa, Oleg, ¿de verdad quieres un escándalo de este tipo? Ya recibiste un apartamento en el centro de Tula y medio millón de rublos. ¿No es suficiente? Oleg guardó silencio, mirando al suelo. Luego levantó la vista, y Svetlana, para su sorpresa, vio en sus ojos algo que se parecía. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Cuando murieron nuestros padres, quedé en shock. Tenía 18 años, apenas empezaba a sentirme adulto y de pronto, todo el peso de la responsabilidad cayó sobre mí. Por ti, por mí, era como si el mundo se desmoronara. La tía me parecía un estorbo, anticuada, fastidiosa. Siempre pensaba, me iré lejos y empezaré mi vida». Guardó silencio, perdido en sus recuerdos. «Yo también recuerdo aquella época», respondió suavemente Svetlana. «La tía trabajaba mucho, volvía tarde, agotada. Y nosotros solo discutíamos. Tú querías irte, yo temía quedarme sola. Y ella simplemente nos amaba a los dos con todo su corazón». En la cocina reinaba un silencio denso, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared, el mismo que alguna vez marcó los minutos de su infancia. «No presentaré ninguna demanda», dijo finalmente Oleg. «Quédate con el dinero». Tal vez la tía tenía razón después de todo. Cuando se marchaba, la lluvia comenzaba a caer en el patio. Una cálida lluvia de mayo impregnada del aroma de los manzanos en flor. Svetlana lo observaba mientras subía al coche y pensaba que quizás no todo estaba perdido. Tal vez con el tiempo, volverían a ser una verdadera familia. No ahora, no de inmediato, pero algún día. El cementerio estaba cubierto de flores y verdor. Svetlana caminaba entre las tumbas con un ramo de lilas, las flores favoritas de su tía. El nuevo monumento de granito gris encargado en el centro regional aún no había sido tocado por el paso del tiempo. Sobre él, una inscripción sencilla: Zinaida Semyonovna Morozova. Vivió para los demás, amó con todo el corazón. Svetlana se arrodilló, dejó las flores y pasó los dedos por la fría piedra. «Por fin comprendí que es una verdadera familia», susurró. «No necesariamente son los que comparten tu sangre, sino quienes te aceptan por completo, quienes te aman sin esperar nada a cambio. Gracias por todo, tía Zina». Esa noche, mientras organizaba viejas fotografías en el armario, encontró un álbum con la tapa de cuero desgastado. En la primera página, una foto descolorida, la joven tía Zina con los padres de Svetlana. Los tres sonreían, tomados de la mano. Al dorso, una frase escrita a mano: «La familia es nuestro mayor tesoro». Año 1979, Svetlana hojeaba lentamente el álbum, sumergiéndose en la historia de su familia. Su padre, muy joven, con una guitarra junto al fuego. Su madre, una chica frágil de larga trenza. Las fotos de infancia de Svetlana y Oleg. Fiestas escolares, veranos, árboles de Navidad. Una vida entera conservada con amor por manos generosas. Empezó un nuevo álbum y pegó la primera foto, su casa renovada, con manzanos en flor junto al porche. Debajo escribió: «Una nueva vida, mayo de 2023. Las obras en el terreno vecino comenzaron a finales de mayo». Svetlana observaba con curiosidad cómo trazaban el terreno,
traían materiales y montaban casetas para los obreros. Pavel Andreevich había cumplido su palabra. Todos los trabajos se realizaban con cuidado, sin ruidos innecesarios y respetando el paisaje natural. Una mañana, al pasar junto a la obra, notó a un hombre inclinado sobre unos planos. Algo en su postura concentrada, en la seguridad con la que sostenía el lápiz, llamó su atención. «Buenos días», saludó. «¿No interrumpo?» El hombre levantó la mirada y Svetlana vio un rostro abierto, curtido por el sol, surcado por finas arrugas en las comisuras de los ojos, tal vez por la risa o por el gesto habitual de entrecerrarlos bajo la luz. «Buenos días», dijo él con una sonrisa cálida. «Usted debe de ser la vecina, Svetlana Pavlovna». «Solo Svetlana», respondió ella, tendiéndole la mano. «Y yo soy Andrei Nikolaevich, capataz. Pero puede decirme simplemente Andrei». Se dieron un apretón de manos firme y sincero, y pronto se enfrascaron en una conversación fluida. Andrei le contó que antes trabajaba como arquitecto en Moscú, pero que tras la muerte de su esposa regresó a su tierra natal. Ahora vivía en el centro del distrito con su hija adolescente, Zenilla. Construía casas, complejos turísticos y pequeñas posadas. «Zenilla termina la escuela este año», comentó mientras servía té de un termo. «Quiere estudiar arquitectura, como yo lo hice. Pero yo ya no tengo deseos de volver a Moscú. Estoy reconstruyendo mi vida aquí». «Yo también», admitió Svetlana. «Después de todo lo que pasó, entendí que ya nada me retenía en la ciudad». Hablaron de trabajo, de la naturaleza, de libros. Descubrieron que ambos admiraban a Bunin y no soportaban a Dontsova, que preferían el té al café y que consideraban mayo el mes más hermoso del año. Andrei mencionó que coleccionaba herramientas antiguas y que tenía una gran colección en casa, cepillos, formones, taladros manuales. Svetlana compartió sus planes de expandir su estudio de diseño. «Vengan a tomar el té algún día», dijo ella sin pensarlo mucho. «Con tu hija. Justo hoy he horneado unos batrushki con la receta de mi tía». Él la miró con una leve sorpresa, pero luego sonrió con una franqueza casi infantil. «¿Sabe qué? Iremos, y llevaré a Zenilla. Le vendrá bien conocer a una diseñadora». Esa noche, Svetlana se quedó en la terraza, mirando cómo el sol se ocultaba tras el bosque, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados. A lo lejos, se oía el zumbido de un tractor regresando del campo. En el patio vecino balaban las cabras. Todo olía a lilas, a hierba recién cortada, al humo de las estufas de leña. Esa vida rural que no hacía tanto le parecía gris y sin futuro, de pronto cobraba color. Allí, en la serenidad de Beryosovka, lejos del bullicio urbano, Svetlana sentía por fin que había encontrado su hogar. Sonrió para sí. Mañana vendrían Andrei y su hija. Debía hornear más batrushki y quizá enseñarles el álbum de su tía, contarles la historia de su familia compleja, sí, pero profundamente real. Frente a ella se abría toda una vida nueva, una vida elegida con el corazón, no dictada por las circunstancias. Y por ese regalo, siempre estaría agradecida a la tía Zina, aquella mujer sabia que supo ver en ella una fortaleza que ni ella misma imaginaba. El sol de junio derramaba su luz generosa sobre la tierra, inundándolo todo de calor y claridad. Beryosovka, que 2 años antes se le antojaba una aldea moribunda, ahora respiraba una vida renovada. La brisa fresca del amanecer se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo el perfume de las flores y el murmullo suave de la calle recién despierta. Niños jugando, ruedas de carros crujiendo, el mugido de una vaca vecina. Sonidos sencillos como un sorbo de agua de manantial, esenciales como el aire mismo. Svetlana se hallaba frente al espejo, peinándose distraída cuando Andrei se acercó por detrás, alto, con el rostro curtido por el viento y el sol, y esos ojos en los que siempre, incluso en los días más grises, brillaban destellos de luz. «¿En qué piensas?», le preguntó, abrazándola por los hombros y besándola con ternura en la coronilla. «En lo mucho que ha cambiado todo», susurró ella, apoyándose contra su pecho mientras la serenidad le llenaba el alma. «¿Recuerdas cómo era Beryosovka cuando nos conocimos?». Y él, claro, lo recordaba. Los terrenos baldíos, el camino destrozado que resultaba intransitable incluso en época seca, y aquel silencio opresivo, no de paz, sino de abandono, daban a la aldea un aire de olvido. Pero ahora todo era distinto.
La base turística Bosque de Abedules funcionaba durante todo el año, atrayendo visitantes de la ciudad. En verano, por sus bosques rebosantes de setas y la pesca en el río. En invierno, por sus rutas de esquí y la tradicional baña con pileta de agua fría. Los lugareños ya no veían a los forasteros como intrusos. En 2 años se habían acostumbrado los unos a los otros, aprendiendo a convivir en armonía, no interfiriendo, y no apoyándose mutuamente. El taller de Svetlana, Encanto Rural, prosperaba. Lo que comenzó como pequeños encargos de decoración para casas de campo fue creciendo, hasta el punto de recibir pedidos de clientes de la capital provincial, quienes viajaban especialmente para contratar a la ya famosa diseñadora de Berezovka. Sus creaciones se distinguían por un estilo muy personal, la fusión de minimalismo contemporáneo con motivos tradicionales del campo, raíces y alas, así definía su enfoque. Sus ingresos le permitían vivir con holgura y también con generosidad. Ella y Andrei habían reconstruido completamente la casa. Conservaron su aspecto exterior, pero modernizaron su interior con sistema de agua corriente, calefacción a gas e internet. Svetlana solía bromear diciendo que su tía ya no reconocería la cabaña, aunque sin duda aprobaría los cambios. Parte de sus ganancias se destinaban a ayudar a los vecinos, reparar el techo de María Ivanovna, comprar medicinas para la abuela Dusia, o llevar leña al solitario abuelo Mijaulich. No lo hacía por lástima, sino por convicción. Un pueblo solo vive de verdad cuando todos cuidan de todos. ¿Kasiusha ya se levantó?, preguntó Svetlana, saliendo de sus pensamientos. Sí, salió corriendo al gallinero, respondió Andrei con una sonrisa. Dijo que hoy nacían los primeros pollitos de la parda. No se lo quiere perder por nada del mundo. Svetlana sonrió. Kasiusha, la hija de Andrei de 18 años, al principio se mostró cautelosa con la nueva pareja de su padre. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Con el tiempo, llegaron a desarrollar una relación profundamente cercana. El año anterior, cuando Svetlana y Andrei se casaron, la joven la llamó por primera vez mamá. Fue sin dramatismos, como si siempre hubiese sido así. A Svetlana se le cortó la respiración y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mamá, ven rápido». Se oyó de pronto la alegre voz de Kasiusha desde el patio. «Están naciendo». Svetlana y Andrei se miraron y corrieron hacia el porche. Allí los esperaba Kasiusha, alta, delgada, con una larga trenza dorada como el trigo, tan parecida a su padre y al mismo tiempo única. Sostenía en sus manos un pequeño bultito amarillo, el primer pollito. «Miren qué pequeñito es», dijo, embelesada. «Y ya parece un pollito de verdad». Esa capacidad de maravillarse ante lo sencillo, de descubrir lo extraordinario en lo cotidiano, era lo que Svetlana más valoraba en su hijastra, y se esforzaba por preservar en ella, consciente de lo fácil que es perder esa cualidad en un mundo tan cínico. Los tres se sentaron en el porche, observando al diminuto ser piar entre sus manos. Entonces a lo lejos se oyó el motor de un coche. Una vieja Lada que alguna vez fue blanca, ahora cubierta de polvo y manchas de óxido, se detuvo junto a la verja. De ella descendió un hombre a quien Svetlana no había visto en 2 años, pero reconoció al instante, Víctor, su exmarido. Había cambiado mucho. Estaba más delgado, con canas en las sienes, nuevas arrugas en el rostro, y su ropa, antes cuidadosamente seleccionada para impresionar, ahora parecía ajada y sin estilo. El estilo, antes ostentoso, ahora lucía ajado, con zonas tan desgastadas que brillaban por el uso. «Hola, Sveta», dijo Víctor con inseguridad, deteniéndose en la verja. Andrei, instintivamente, se tensó y se acercó más a su esposa, pero Svetlana le tocó la mano con un gesto tranquilizador. «Hola, Víctor», respondió con serenidad. «Pasa». Se sentaron en la terraza de verano, Svetlana, Andrei y Víctor. Kasiusha, percibiendo la atención de los adultos, se marchó discretamente a casa de una amiga, llevándose consigo a los polluelos recién nacidos. El exmarido jugueteaba nerviosamente con la taza de té entre las manos, sin atreverse a iniciar la conversación. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó finalmente Svetlana, cuando el silencio ya se había vuelto incómodo. Víctor suspiró, se frotó el puente de la nariz con el gesto fatigado de alguien que hace mucho no duerme bien. «Es Betochka, querida». «Yo».
Se interrumpió al notar la mirada gélida de Andrei. Perdón, solo quería pedirte perdón. Y ayuda. Comenzó a hablar con torpeza, saltando de un tema a otro. Pero el mensaje era claro. Su vida se había desmoronado tras la separación. Se había asociado con empresarios de dudosa reputación, invirtió en un negocio prometedor que terminó siendo una estafa piramidal. Perdió su empleo, se endeudó profundamente y terminó vendiendo su departamento por una miseria para pagar a los acreedores. Llevaba meses durmiendo en casas ajenas y sobreviviendo con trabajos ocasionales. Escuché que aquí te va bien, dijo, echando una mirada al porche acogedor, los muebles nuevos, el jardín cuidado. Tal vez tengas algo de trabajo, lo que sea. Sé hacer de todo, clavar un clavo, arreglar una toma de corriente. Svetlana observó al hombre con quien había compartido 8 años de su vida. Antes, le temía tanto a su furia. Se esforzaba tanto por complacerlo, por ganarse su aprobación. Ahora, le parecía pequeño. No en estatura, sino por dentro, como si se hubiera encogido hasta el tamaño de sus propias ambiciones. Víctor, te perdono, dijo con suavidad. Pero solo puedo ayudarte como vecina. Tú sabes bien que entre nosotros ya no hay futuro. Él asintió, bajando la mirada. Lo sé. Tienes una familia, murmuró, echando una rápida ojeada a Andrei. Pero, ¿algún trabajo, aunque sea pequeño? En la base turística necesitan un vigilante, intervino de pronto Andrei. Y también un ayudante para reparaciones menores. Nada complicado, aunque el sueldo es bajo. Incluye alojamiento, una habitación junto al puesto de guardia. Si te interesa, puedo hablar con el director. Svetlana miró a su esposo con sorpresa y gratitud. No lo habían conversado. Pero Andrei, de algún modo, entendió que para ella era importante no rechazar a Víctor, no dejarlo en la calle. No por lástima, sino por humanidad, por coherencia consigo misma. Gracias, dijo Víctor sin levantar los ojos. Estoy muy agradecido. Cuando se fue, Svetlana abrazó a su esposo y permaneció en silencio largo rato, con el rostro hundido en su hombro. Eres una persona increíble, dijo al fin. No sé si yo habría sido capaz de tratar así a tu ex si ella viniera a pedir ayuda. Claro que podrías, respondió él con seguridad. Porque tú. Eres luz como tu nombre. Una mañana de sábado, mientras Svetlana horneaba una charlota para el té, alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba Oleg, vestido con una sencillez poco habitual en él. En su mirada ya no había ni rastro de envidia ni de rencor, solo cansancio y una determinación nueva, inesperada. «Hola, hermanita», dijo Oleg, cambiando el peso de un pie al otro. «¿Puedo pasar?» Se sentaron en una banca bajo los manzanos iguales a los de su infancia, solo que ahora más altos y la banca, más nueva. Oleg hablaba de sus desventuras con amargura, sí, pero sin autocompasión. Tras su último encuentro, regresó a San Petersburgo. Intentó levantar un nuevo negocio pero fracasó. Tuvo que vender el piso de la tía en Tula para pagar las deudas. Me repetía que solo faltaba un poco más, un último proyecto. Y todo cambiaría. Que esta vez sí me haría rico. Dijo con la mirada perdida en el horizonte como si allí se ocultara su pasado. Y entonces me enfermé. Grave. Pensé que era el final. ¿Y sabes qué fue lo peor? Nadie vino. Nadie. Ni amigos, ni socios, ni las mujeres con las que salía. Todos desaparecieron apenas olieron los problemas. Svetlana guardaba silencio, permitiéndole hablar sin interrupciones. Entonces pensé en la tía, continuó él. Recordé cómo nos cuidó después de la muerte de nuestros padres, cómo nos preparaba caldo cuando estábamos enfermos, cómo se quedaba sin un rublo para que yo pudiera ir a las competencias. Se detuvo, tragando saliva. Había un nudo en su garganta. Esebet, entendí que la tía tenía razón. Siempre la tuvo. En su voz había un arrepentimiento tan sincero que Svetlana no pudo evitar abrazarlo. Igual que cuando eran niños, y él llegaba a casa abatido por una mala nota. La familia no son bienes, le dijo en voz baja. La familia es saber que no estás solo, pase lo que pase. Si de verdad lo comprendes, si de verdad has cambiado, entonces bienvenido. Oleg apoyó la cabeza en su hombro. Ella sintió cómo su cuerpo temblaba. Estaba llorando. Lloraba sin vergüenza, sin intentar disimular la debilidad. Lloraba de verdad, como si sus lágrimas pudieran limpiar años de errores y heridas.
Esa noche, en la mesa grande del comedor, Svetlana observaba cómo Oleg hablaba animadamente con Andrei sobre pesca, cómo bromeaba con Kasiusha, cómo su mirada se posaba en el mundo con otra luz, como si acabara de renacer. Y algo en su interior le decía que esta vez el cambio era real, profundo. Una semana después, Oleg empezó a trabajar en una granja local, primero como jornalero y al descubrirse sus habilidades informáticas, como asistente de contabilidad. Alquiló una habitación en casa de María Ivanovna y al fin, parecía haber encontrado la paz. El día de la conmemoración de la tía Zinaida amaneció despejado, con un cielo casi sin nubes. Fueron al cementerio todos juntos, Svetlana, Andrei, Kasiusha, Oleg. Incluso Víctor, a quien Svetlana decidió invitar al ver su esfuerzo genuino por rehacer su vida con honestidad. Cumpliendo con su trabajo en la base turística, Víctor se detenía ante la tumba cubierta de flores. El monumento, erigido 2 años atrás, estaba enmarcado por una delicada reja de hierro forjado, obra de un artesano local y regalo de Andrei. Junto a la lápida se hallaba una pequeña icono con marco de plata, el mismo que la pequeña Sveta había regalado a su tía en un cumpleaños, reuniendo con esfuerzo sus escasos ahorros. Svetlana se arrodilló, acomodó las flores y deslizó los dedos sobre la piedra fresca. «Tía Zina», susurró con ternura, «gracias por tu sabiduría. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en los bienes ni en el dinero, sino en la capacidad de abrir el corazón, de dar a otros justo lo que necesitan en el momento en que más lo requieren». Volvió la vista hacia los suyos. Su esposo, convertido en pilar firme y leal, la joven que la llamaba mamá con tanta naturalidad, su hermano, que tuvo el valor de cambiar, incluso su exmarido, que aguardaba en silencio con un humilde ramo de flores silvestres. «Mira, tía», murmuró Svetlana con una sonrisa serena. «El bien siempre vence. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero vence». Tenías razón. Regresaban a casa cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo la aldea de tonos dorados. Kasiusha corría adelante, recogiendo flores silvestres para formar un ramo. Andrei sostenía con fuerza la mano de Svetlana. Oleg y Víctor caminaban tras ellos, conversando en voz baja. A lo lejos ya se distinguían los tejados de Beriosovka, algunos antiguos, oscurecidos por el tiempo, otros nuevos, relucientes bajo tejas de colores vivos. El humo ascendía en columnas rectas desde las chimeneas, señal de buen clima. Se oían ladridos, mugidos de vacas que regresaban del pasto, y el eco de un acordeón alegrando el aire. Era el sonido de una aldea viva, no de postal, sino real, con todas sus dificultades y alegrías. Svetlana contemplaba ese paisaje y pensaba en la tía Zina, en cómo había ahorrado durante toda su vida, privándose de lo suyo, no para dejar solo una herencia, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. En cómo había calculado todo con sabiduría, comprendiendo el carácter de sus sobrinos y anticipando con exactitud el porvenir. No elegimos la familia en la que nacemos, reflexionaba Svetlana, pero sí podemos elegir la familia que construimos. Podemos romper el ciclo del rencor, la avaricia y la incomprensión. Podemos empezar una nueva historia basada en el amor, el cuidado y el apoyo. Y ese legado, yo lo transmitiré a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a todos los que estén dispuestos a escuchar. La calle del pueblo los recibió con el saludo alegre de los perros, las voces de los niños y el aroma de la cena escapando por las ventanas abiertas. María Ivanovna, al verlos desde su porche, alzó la mano y exclamó: «Pasen, que el té ya está listo y los pasteles recién salidos del horno». Svetlana sonrió, estrechando con fuerza la mano de su esposo. Aquello, sin duda, era la felicidad auténtica, sencilla como un sorbo de agua de manantial, pero igual de imprescindible. Una felicidad que no se compra, que solo se construye con amor, paso a paso cada día. Ladrillo a ladrillo, el legado de la tía Zinaida resultó ser mucho más valioso de lo que cualquiera habría podido imaginar. No fueron ni el dinero, ni la tierra, ni la casa lo verdaderamente importante, sino su sabiduría, su amor y la profunda convicción de que la bondad, tarde o temprano, de una forma u otra, siempre triunfa. Queridos amigos, así concluye la historia de Svetlana,
quien a través de la pérdida logró reencontrarse con su verdadero yo. Hubo en su vida una tía Sina, alguien cuya sabiduría iluminó su camino en un momento difícil, o tal vez fueron ustedes ese apoyo silencioso y firme para alguien más. Compartan sus historias en los comentarios, son sus recuerdos tan valiosos los que inspiran nuestras nuevas narraciones. Si esta historia tocó su corazón, denle me gusta y compártanla con sus seres queridos. Quizás para alguien llegue justo en el momento en que más necesita esperanza. Suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas historias de vida. En la descripción encontrarán una lista de reproducción con todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y un ánimo renovado.